Buenas noches, aquí estamos para liberarnos del vínculo traumático, aquí estamos para empezar a deshacer los nudos que nos dejan este tipo de depredadores emocionales, esos nudos, ese condicionamiento del sistema de recompensa que se queda en nosotros, ¿vale? Aquí estamos para empezar a deshacer todo lo que ellos han ido, vamos a decir, liando, ¿vale? Gracias por el apoyo, ¿eh? Estamos empezando el live. Voy a decir un poquito de la parte divulgativa, como sabéis, para que empecéis a entender cómo son este tipo de seres, ¿vale? Y lo que hacen, cómo os manipulan, cómo condicionan el sistema de recompensa, cómo os dicen y se proyectan con vosotras, ¿vale? Os dicen lo que son ellos en la fase de evaluación. Esto es muy importante que lo entendáis. Gracias por los tap, por el apoyo, muchas gracias. Vamos a empezar con el DSM-5, como siempre, el manual diagnóstico de salud mental, para que sepáis los criterios diagnósticos del DSM-5. Voy a ponerme esto un poquito mejor en el otro lado. A ver. Gracias. Los criterios diagnósticos del DSM-5, que son los siguientes, ¿vale? Son 9 y si tienes 5 más de manera continuada, es que puedes tener un trastorno narcisista de la personalidad, ¿vale? Es importante que esto lo entiendas. Me voy a atar esto, que esta camisa que llevo es un poco flojita. Así. Venga. Primer criterio, sentido exagerado de importancia propia. Segundo criterio, fantasía de éxito ilimitada. Tercer criterio, creencia de ser especial y únicos. Los narcisistas se sienten especiales y únicos. Ellos tienen un yo grandioso, sienten que están a un costado de Dios, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis. Cuarto criterio, necesidad excesiva de admiración constante. Se van a alimentar de la admiración constante una y otra vez. Buenas tardes, Nelly, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Aquí estamos expandiendo información, como siempre, para que vayáis despertando de esta manipulación, de este vínculo traumático, ¿vale? Sexto criterio, explotación interpersonal. Séptimo criterio, falta de empatía. Te ven como un objeto para su manipulación. Daos cuenta que el narcisista tiene empatía cognitiva. No tienen empatía emotiva, afectiva, como tiene un ser empático, ¿vale? Ellos se mueven por instrumentalización. Tienen relaciones instrumentales, repito, relaciones instrumentales. Buenas tardes, Luchita, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Ya tengo la moderadora aquí. Mira qué bien. Venga, vamos a empezar. Octavo criterio, envidia de los demás o creencia de que los demás los envidian. Y noveno criterio, son sumamente arrogantes. Ellos no van a admitir que les lleves la contraria. Esto es importante que lo entendáis. Vamos con los tap. Cuando tengamos aquí 10K voy a dar más información. Mientras tanto voy contestando preguntas, ¿vale? Es importante. Daos cuenta que estos seres siempre hacen las 4 fases del ciclo del abuso: bombardeo del amor, devaluación, descarte y hovering. Todos los tipos de narcisistas se mueven, da igual las máscaras que tengan, todos hacen bombardeo del amor, devaluación, descarte y hovering. Repito, da igual que sea el maligno, el grandioso, el encubierto o el espiritual. Absolutamente todos, incluso el psicópata integrado también hace este tipo de tácticas, ¿vale? Dice Salom que son demonios. Es una forma de llamarlos. ¿Te das cuenta que estos seres de qué se alimentan? Se alimentan de la luz de los seres empáticos. Repito, ¿por qué están deseando tener hijos? ¿Por qué estos seres están deseando tener hijos con tanta ansiedad? A ver si alguien lo sabe en el chat. A ver si alguien en el chat es capaz de decírmelo. ¿Por qué estos seres están deseando tener hijos de manera ansiosa? Para alimentarse de su luz. Muy bien, muy bien. Eso es lo que hacen, porque los hijos son una fuente de luz inagotable. No solo los quieren para hacer violencia vicaria, también que la violencia vicaria es maltratar a los hijos para buscar relaciones en la madre. No solo lo quieren para eso, para hacer violencia vicaria, también es una fuente inagotable de luz de las que ellos se alimentan. Exactamente, se alimentan de ellos, así es. A través del trauma. Muy bien, veo que estáis puestos, ¿eh? Se alimentan de los hijos, son fuentes inagotables de luz, inmensas. Son baterías inmensas, ¿vale? Tienen ahí una fuente inagotable de luz. ¿Cómo puedo salir de una mujer que termina conmigo, luego me busca y no acorta nunca sus errores? Chacho, bloquéala. Te está haciendo refuerzo intermitente. Te da, te quita, eso te mantiene adicto. Bloqueo, contacto cero y fuera. Es lo que tienes que hacer, ¿eh? ¿Ellos quieren a sus hijos? No, Eva. No los quieren. Son instrumentos para ellos.
para su manipulación. No tienen empatía emotiva, afectiva, con lo cual no los quieren, ¿eh? Instrumentos, nada más. Aún no me hace hovering. Supongo que es porque está en el love bombing de su víctima actual. Efectivamente, Chris. Si está en el love bombing de su víctima actual, a ti no te va a hacer hovering. El hovering te hace cuando se queda sin suministro, ¿vale? Esto es importante. Son seres destructivos, no existen barreras que los contengan. La única barrera que los puede contener es tu indiferencia. La única barrera que les puede contener es que tú los bloquees de todos los sitios, ¿vale? Así es como van a empezar a espabilar. Es lo único que se las puede hacer, bloquearlos de todos los sitios. No hay más. ¿Qué es el hovering? Es la cuarta fase del ciclo del abuso. Cuando el narcisista vuelve a aspirar a su víctima, te dice que lo perdones, que va a cambiar. Es todo mentira, ¿eh? Es una gran manipulación del narcisista. No va a cambiar. Lo hace para volver a depredarte, para volver a hacerte bombardeo del amor, devaluación, descarte y hovering. Hola, ¿puedes explicar lo de la madre cuando dices que la triangula? Eso no lo entiendo. Por ejemplo, meten a la madre en la relación. Te dicen que su madre vale mucho más que tú, que ya te gustaría a ti parecerte a la madre, etc. Es como una comparativa con la madre constante. Eso es una triangulación. ¿Qué consigue? Que tú estés nerviosa. No me gusta cómo queda esto. Que tú estés nerviosa, que tú estés mal, que tú estés en un estado de nerviosismo porque te hace que te compares con la madre, ¿vale? Así es que esta camisa es de estas más raras. A ver si me pongo esto bien. Así. Ya está. Así lo voy a dejar. ¿Qué hacer cuando tu madre es así? Distancia, Luisa. Daos cuenta que si la madre narcisista se va a comparar constantemente contigo, la madre narcisista te va a llamar a deshoras, la madre narcisista es sumamente tóxica y si tú no le haces caso en lo que ella dice y le confrontas y le haces que tome responsabilidad de sus actos, te va a bloquear. Te va a bloquear durante una temporada, ¿vale? Así es su castigo de la madre narcisista. Así te hace la ley del hielo con el bloqueo. La madre narcisista incluso le puede insinuarse a tu pareja, ¿vale? Puede tirarle los tejos a tu pareja, para que me entiendas. ¿Ellos son conscientes de que son narcisistas? La mayoría no lo son. El maligno sí, pero sí son conscientes de su forma de ser y estar en el mundo, ¿eh? Que es una forma de ser totalmente retorcida y aviesa. Eso sí que lo saben. Ayer me bloquearon sin motivo en el live. A ver, Indy, no digas esto en el chat porque entonces sí que te voy a bloquear. Si te silenciaron, por algo será, ¿vale? Les contaré mi historia de novela. A ver, gracias, muchas gracias por el quiéreme, ¿eh? ¿Cómo me libero del vínculo traumático? Mira, voy a dar estrategias de liberación más adelante, ¿vale? Vamos con los tap. Cuando tengamos aquí 10K voy a decir estrategias de liberación. Hay unas cuantas estrategias que tenéis que saber, ¿vale? Vamos a apoyar un poquito el like, por favor, con los tap para que vaya subiendo. Gracias, muchas gracias. Las estrategias de liberación hay varias, sobre todo la más importante es el contacto cero, ¿vale? El no hacer contacto por ningún sitio, porque si lo ves se reactiva el vínculo traumático. Yo fui la que lo descartó 2 veces. ¿Es posible que vuelva? Sí. Brenda, seguro que vuelve. Muy buena tarde, gracias. ¿Cómo hago para saber que un hijo es narcisista? Isa, el hijo narcisista es caprichoso, lo quiere todo, no tiene respeto, tienes que ponerle muchos límites. Un hijo narcisista siempre va a querer ser el protagonista, pero a ver, hay más cosas, ¿vale? Tienen poca empatía, ¿eh? Siempre es yo, yo y yo. Gracias por ese quiéreme, muchas gracias. Somos una pareja de 3, pero tenemos hijos los 2. Y nos quiso imponer otra ya que no puedo. Dey, no te entiendo eso, ¿eh? Amo estos live, dice. ¿Qué pasa en el mundo que hay tanta gente enferma emocionalmente? A ver, te voy a decir algo y quiero que lo entiendas. Hay una horda psicopática. Esto lo sabemos los que trabajamos en esto, ¿vale? Hay una lucha entre la oscuridad y la luz, en este plano. No en otros planos, en este. Entre seres que no tienen empatía y seres que la tienen, ¿vale? Vamos con los tap, por favor, que vaya subiendo aquí. Vamos 5,2. 5,3. Esto va muy despacito, ¿eh? Venga, vamos a darle al tap. ¿Qué es el tap esto? Esto no cuesta nada, ¿eh? Darle un poco al dedito. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, soy nueva. ¿Cómo hago para que me envíe un ángel como usted, Betty? Ya estoy aquí, Betty, para ti. Y para ti y para otras. Estás guapo, gracias. Me he puesto yo esta camisa, que se tuerce un poco de aquí abajo, pero bueno, oye.
¿Hay más de un tipo de narcisista? Sí, sí hay más de un tipo. Está el narcisista grandioso, el encubierto, el maligno y el espiritual. Luego los explico, ¿vale? Yo siento que hay más seres sin empatía que con empatía. Buf, Luna, lo que has dicho ahí. Has abierto un melón ahí. Yo te diría que hay un 40% de seres sin empatía y un 60% de seres empáticos. Pero hay muchos seres oscuros, muchísimos. Gracias. ¿Cómo sacar a un ser de luz? No lo puedes sacar, María. Mira, la empática tiene se equivoca cuando piensa que puede salvar al depredador emocional. Porque tenemos el rol de salvador, ¿vale? Y no puedes sacarlo de ahí. Él te va a arrastrar abajo. Él te va a arrastrar a ese infierno que él vive, ¿vale? Está lleno de sádicos. Disfrutan del dolor. Exacto. De hecho, el narcisista maligno tiene maquiavelismo, sadismo y también es psicópata, ¿eh? Tiene los 4 componentes de la tetrada oscura, antes llamada tríada oscura. Se ha añadido el sadismo emocional, ¿eh? El sadismo emocional es disfruto de tu dolor, incluso a distancia. Gracias, Aya, muchas gracias. Recordad que en los lives últimamente estoy haciendo testimonios. ¿Quién quiere dar el testimonio? Que ponga por aquí yo quiero. ¿Quién quiere dar el testimonio ahora conmigo? Ponle por aquí abajo yo quiero para que sepa quién quiere dar testimonio. Importante, ¿vale? Gracias por los tap, muchas gracias. Los princesos, sí, eso es un símil, pero no significa eso, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Florencia, gracias. Si queréis dar el testimonio, poned por aquí yo quiero, por aquí abajo, ¿eh? Vale, es importante, para que podáis contar vuestra historia. ¿Es infiel el narcisista? Pues siempre son infieles. Son infieles, egocéntricos, egoístas, manipuladores, etcétera, ¿vale? Son todos infieles, porque realmente lo que quieren es... ¿Qué les activa la sexualidad? Luchita, dale a invitar aquí abajo, dale a invitar y luego te subo, ¿vale? ¿Qué les activa la sexualidad? La validación del ego. Por eso están obsesionados con la conquista. Les encanta conquistar. Por eso son tremendamente infieles, son adictos a esas sensaciones, ¿vale? Por eso son tan infieles. Vamos a decir, cuando llevemos aquí 20k, los tipos de narcisistas. Enseguida, vamos 18 con 1, enseguida subimos, ¿eh? Los narcisistas están vacíos, por supuesto. De hecho, cuando duermen por la noche, lo que ven dentro es su gran vacío, su gran caos interior. Y no soportan ese vacío. ¿Cómo pueden llenar ese vacío? Con lo único que lo llenan es con los seres de luz, con los seres empáticos. Es con lo único que llenan ese vacío interior que tienen. ¿Vale? Muchas gracias por el apoyo, por los tap, gracias, ¿eh? Voy a deciros los tipos de narcisistas. ¿Cómo es el narcisista maligno? Es el que en la fase de descarte, si te deja, no se va a conformar con un descarte sano aunque tenga suministro. Va a ir a machacarte. Va a ir a dejarte con la lengua afuera, porque es un sádico y maquiavélico, ¿vale? Y psicópata. El narcisista maligno, repito, es psicópata también. Esto lo tenéis que entender, y es tremendamente vengativo. Va siempre 10 pasos por delante. Por eso yo os digo que no os conviene devaluar a los narcisistas, porque muchos son psicópatas también. Por eso nos conviene devaluarlos, porque si son psicópatas son tremendamente vengativos. Y muchos son inteligentes, no lo olvidéis. Muchos son inteligentes, ¿vale? ¿Cómo es el narcisista grandioso? El grandioso es el que genera abundancia, es el que tiene un puesto de trabajo importante, es el que aprovecha su dinero para embaucar a una empática de clase media-baja, de clase baja diría yo, a una camarera, a una cajera, etcétera. Le dice, no te preocupes que conmigo vas a estar a salvo, no te preocupes que yo te voy a ayudar a progresar. Es mentira, en cuanto se mete en su jaula de cristal, se le clavan todos los cristales al narciso, ¿vale? Es muy importante esto. El narcisista grandioso utiliza su dinero para manipular. Venga, vamos a hablar tap de seguido mientras voy explicando, ¿vale? ¿Cómo es el narcisista encubierto? El que va de constante víctima. Gracias, Emperatriz. Siempre dice que todos tienen la culpa de su tremendo fracaso. Va de víctima y el encubierto no es exitoso a nivel económico. Va a buscar mujeres mucho más mayores que él. Puede tener 30 años y busca mujeres de 50, exitosas y muy inteligentes, para intentar mimetizarse con ellas, pero no lo consigue. No lo consigue, ¿vale? Los psicópatas son los más guapos y si tienen dinero, peor. Claro, porque si tienen dinero, usan ese dinero para embaucar a la empática, ¿vale? No sé, a ver, no sé si son más guapos o menos, pero sí que son atractivos. Las mujeres narcisistas son muy atractivas.
Porque están diseñadas por el diablo para seducir al hombre. Y son atractivas, se cuidan físicamente y encima sexualmente son unas máquinas, ¿vale? Y te atrapan en la fase de bombardeo del amor por la parte sexual. Por la parte sexual te atrapan, ¿eh? ¿Cómo reconocer a un narcisista? Los narcisistas todos te hacen el bombardeo del amor, ¿eh? Son muy intensos al principio, ¿vale? Te van a decir enseguida que te aman. Enseguida te van a decir que eres la mujer de su vida, ¿vale? Al mes y medio van a estar viviendo contigo, son muy rápidos. Gracias, muchas gracias. Ya interactué con ella 2 veces hasta que descubrí lo que es. Y está por ahí como queriendo volver. Miguel, ni se te ocurra, ¿eh? Ya sabes lo que te va a pasar, que te va a destruir. Te va a idealizar y luego te va a devaluar y te va a dejar seco. Sin luz y sin dinero. Repito, sin luz y sin dinero, ¿vale? ¿Cómo identificar si soy narcisista? Vete al DSM-5. Imagínate que tienes una curiosidad de si eres narcisista, ¿no? Y es una cosa real. Vete al manual diagnóstico de salud mental. Si tienes 5 criterios de manera continuada, es que puedes ser una persona narcisista, ¿vale? Voy a preguntar al chat, si queréis dar un testimonio, podéis enviar invitación aquí abajo, ¿vale? Podéis enviar invitación, repito, quien quiera dar testimonio de su historia, que es muy importante. El maligno descarta definitivamente. El maligno, si te descarta, te va a ir a machacar. No le vale con descartar, Georgie. El que te descarta definitivamente es el psicópata integrado. Ese, si descarta, no necesita ya volver. Es un descarte definitivo. No sé si habéis visto la entrevista con el psicópata integrado que tengo en este canal, en TikTok. Tengo una entrevista que podéis conocer cómo piensa el depredador más perfecto, el psicópata integrado, ¿vale? El narcisista espiritual es el que va de elegido. El espiritual siempre te dice que es tu llama gemela o alma gemela, ¿vale? Usa la numerología para decirte que estáis destinados, que tenéis una relación por destino. También usa la astrología. Puede usar todo tipo de herramientas, registros acásicos, astrología, etc. Sabe bastante de espiritualidad y la usa para embaucar a la empática y hacerla sentir especial. Muchas gracias por ese quiéreme, ¿vale? Gracias. ¿Cómo se llama el que tiene toda esa maldad junta? Narcisista maligno. Un psicópata transgiversa las cosas, siempre las transgiversa, siempre. ¿Vale? Esto es importante que lo entendáis. Un psicópata siempre transgiversa las cosas. A ver... Venga. Llevaba unas semanas quedando y me preguntaba en plan broma, ¿me quieres? ¿Eso es ser narcisista? No, hombre, eso no es narcisista. Alicia, vas a subir de manera venga, Alicia, cuéntame, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Buenos días. ¿De dónde eres? Un gusto, un placer, la primera vez que te escucho, pero siempre Logroño. estoy siguiendo esta temática. De Logroño, ¿tú de dónde eres? De España soy. De Argentina, un gusto, un placer. Cuéntame tu historia, Escuchando Alicia. perfectamente cuando hablan de referente a lo que es la psicopatía o psicópatas integrados. Sí. Y te digo, yo he salido de una relación de esas y las personas tenemos que trabajar muy internamente en nosotros para no volver a no atraer, sino a estar atentos porque hay más de los que pensamos. Hay muchísimos, eso estaba diciendo yo, Sí. que hay una horda psicopática ahora, ¿eh? Te pueden llegar a través de lo que vos realizás, como con la historia de la mística o de la religión o cualquier tipo Alicia, de mira, cultura. Alicia, algún día diré un secreto aquí en el live, un secreto que todavía no he dicho, lo digo en mis acompañamientos. Diré un secreto de por qué detectan tan rápidamente los depredadores cuando la empática se queda sola. ¿Por qué los demás detectan rápidamente que esa mujer está sola y van a por ella? Lo explicaré más adelante. De momento no lo voy a decir. Claro. Bueno, en ese caso también hay gente con delirios místicos, con visiones, que dicen que te quieren proteger. Cuidado con eso, cuidadín. Nadie tiene que protegerte, tú te cuidas, tú te salvas. Si necesitas pedir ayuda, se pide, pero no hay que caer en la que otra persona te va a proteger de algo o de quién o de qué. Hay que El tener cuidado con eso. empoderamiento, el informarse, el tener que informarse, la importancia de la información, todo lo que están haciendo ustedes en estas plataformas es muy valioso, por eso comparto, porque también hay que aprender a soltar a tiempo, ver las banderas rojas, no,
inclusive no las rojas, las amarillas. Exacto, Ya cuando Alicia. están amarillas ya uno tiene que decir, bueno, no hay que dar tiempo, no hay que darle posibilidades porque por ahí viene la beta y Alicia, ¿tienes algún testimonio para contarme alguna vivencia personal? sí, sí, 32 años viviendo con un psicópata integrado y le daba muchas oportunidades y yo era, en cierto punto llegué a ser complementaria porque acompañaba y lo ayudaba a él y me Sí. iba en mí misma creyendo que tenía que salvarlo a él, de algo que él no tenía mejoras, obviamente que no iba a ir a terapia. Alicia, ¿por qué has llegado a la conclusión de que era un psicópata integrado? Lo diagnosticó una psicóloga en Sí. acuerdos, en audios, escucha de lo que cómo se manejaba. O sea, le diagnosticaría el trastorno antisocial de la personalidad, entiendo. Sí, sí, no, pero también tenía motes de agresivo y muchas Claro. cosas Rasgos, que rasgos psicopáticos. perversos, triangulaciones, tenía todas, todas Ujú. las tenía. Y era Vale. dañino. ¿Dormía bien por Por la eso noche? le di, ¿cómo? ¿Dormía bien por la noche? Hacía un sueño pero agresivo, Sí. era un animalito en la cama, como dormía como el gruñido de un animal así. ¿Necesitaba validación del ego, sí o no? Sí, y lo buscaba a través de la triangulación con gente del contexto de entorno laboral o familiar, o buscaba todo el Ah, tiempo. hay una cosa, Alicia, que no me encaja, que es que el psicópata integrado no necesita validación del ego, ¿eh? No necesita nada de eso. No, no, Tiene no, una... validación del ego me refiero que se compraba, por ejemplo, un vehículo de alta gama y Sí. giraba todo en torno a ese Vale, vehículo. vale, eso es distinto. Vale, sí, sí, entiendo. Sí, sí, eso sí. Ujú. Que este hombre las tenía, tenía varias, las tenía todas. Las tenía todas, Las ¿no? tenía todas, hombre, vale. Tuviste hijos con él, ¿no? Yo entiendo, tuviste hijos. Sí, 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 los hijos están en el proceso de sanar aún todavía este tema. Estamos todos Eh, en eso, sí. ¿Cómo se llevaba con los hijos? ¿Qué tipo de relación tiene con ellos? Y ha tenido episodios de violencia y también de romantizar como que nada pasó, entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer como ya no estando juntos, pero los hijos sí saben querer aceptar a su padre, el rol paterno, pero no desde la triangulación, esa parte ya la entienden que no Sí. tienen que prestarse a ese juego. ¿Cómo te triangulaba? Con la economía, con posiciones en la familia, Sí. eh, luz de gas, como le llaman, que te hacen ese No, pero silencio. la triangulación es que mete una tercera persona a la relación, ya sea real o Claro, sí, sí, imaginaria. sí. Ujú. Sí, sí, sea yernos, cuñados, concuñados, parientes, Sí. empleados, lo que toque, lo que venga, no le daba tranquilidad, siempre tenía que estar moviendo algo. Alicia, ¿por qué crees que atrajiste esa relación? Y porque en ese momento yo estaba en una situación vulnerable. Vale. Y después de eso es como la avispa pone en la cucaracha en la cabeza, ¿cómo se llaman? Sí, sí, que estabas que te olfateó. Te olfateó. Exacto, Entraste en que su radar. duermen. En su Entonces por radar. eso hay Ellos tienen, mira, familia. Alicia, ellos tienen un radar de acción enorme. 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 Sí. Bueno, ya ¿Vale? estoy lejos del ejido de él. Me Sí, sí. considero libre, pero el trabajo no termina nunca. Es un trabajo que no termina nunca. Alicia, ¿qué mensaje le darías a las chicas que nos están escuchando? ¿Qué mensaje? Para que, Que, si están con una persona así, que se liberen. ¿Qué les dirías? que tengan total acceso a la información. Hoy día todos tienen móvil celular, que accedan a informaciones veraces de personas calificadas y personas que han vivido de la misma carne propia experiencia y que no están solos, que si tienen acceso a la información y que cuando van a pedir ayuda ejecuten herramientas válidas y que no cometan errores en cada paso que dan en el camino a liberación. ¿Por qué? Porque a veces la misma persona comete el error de decirle al victimario Sí. los planes que tiene sin querer, porque todavía está en la codependencia. No tienen que filtrar información al contexto cercano. Las decisiones las deben tomar solas con una red de contención segura, externa. Y si no Exacto. es externa, bueno, directamente ya tienen que llamar al 911 De o hecho, hacer señales De de hecho, humo. Si Alicia, yo tengo una comunidad gratuita que siempre digo que está más de 500 mujeres ya, donde se hacen contención emocional y está sirviendo de muchísima ayuda, ¿vale? Para que sepas. claro que sí.
y no están solos o solas, porque también hay hombres que padecen esta situación. Yo, me- Eh, yo, yo, yo soy, yo soy uno. Ay, mi vida, no es triste y Ya, lamentable, ya. porque en ese momento tal vez vos creías que estabas haciendo las cosas mal. Hace tiempo ya, hace ya 3 años y medio de esto, y estuve un año con esa chica. O sea, bueno, al final me creí sus cositas y caí en la trampa de la manipulación de ella, que luego evidentemente di con vídeos de Iñaki Piñuel y empecé a entender que estaba con una persona narcisista, ¿no? Pero fue todo Claro, muy... porque uno cree que uno está formando una relación desde la construcción y no se Sí, puede formar relaciones sanas con personas que están con problemas exacto. y Es no que es van a un ir a trastorno. terapia. Alicia, es que es No un van a, trastorno que no tiene cura, cariño. No tiene no, cura. no, no. Y no van a terapia, no quieren ir a terapia, te mandan a terapia y ellos Claro. con la indiferencia, tienen esa indiferencia fría Pero es de que no da igual, hacerse cargo. Alicia, es que da igual que vayan, que es que no tiene cura. Es que el cerebro estructuralmente está congelado en la niñez, no está bien desarrollado, con lo cual no hay cura posible para ellos. Es tremenda la convivencia, por eso salgan, por favor, con lo opuesto si es necesario. Exacto. Es todo ganancia, no tengan miedo, Gracias, ganan la Alicia. vida. Muchas gracias, Un cariño. abrazo Gracias. grande a todos. Un abrazo, Un beso, gracias. gracias, un placer, buen domingo. Buen Los escucho acá domingo. abajo. Gracias. A ver, por aquí. eh, Nefrita, te voy a subir, ¿vale? A ver si esta chica se atreve a subir conmigo. Si queréis subir, mandar invitación, ¿eh? No os cortéis, ¿vale? Y podemos escuchar más testimonios. Repito, estos testimonios no se comparten en ningún sitio, ¿vale? La conexión va bien, va un poco lento ahora, ¿no? La conexión. La conexión va un poco lenta ahora, parece ser. Va ralentizado el live. ¿Me escucháis bien ahora? ¿Me escucháis bien? Va bien, ¿no? Vale. A ver la invitación. Vikingo, te voy a subir, ¿vale? Vikingo, te ha aceptado la invitación, ¿vale? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bendiciones. República Dominicana. Yo de España, ¿qué tal estás? Cuéntame. Bien, bien. Hace 3 meses tuve que romper una relación así, parecida a una narcisista prácticamente. Sí. Cuéntame un Sí, poquito. sí, un tema muy complejo. Ella ya tenía sus hijos, la conocí con sus hijos y todo, pero era todos los días una discusión sin ningún motivo. Sí. Y prácticamente trabajaba y cuando llegaba del trabajo era un entorno Se oye totalmente... mucho ruido de fondo, Vikingo, se oye mucho ruido. No sé si te puedes mover un poquito, por favor. Que se oye un poco de ruido de fondo. Ay, pues bien, era un Sí. entorno totalmente irritado. Vale. Sí, y a veces cuando llegaba del trabajo utilizaba el celular. ¿Escucháis bien el audio? ¿Lo escucháis bien? Es que se oye mucho ruido, Vikingo. Muévete un poquito, por favor. Que se oye mucho ruido de fondo. Y ahí, A ver. sí, se escucha bien ahí. Ahora sí, ahora sí. Sí. Sí, pues bien, y a veces también me volaba encima por su celo y su cosa, y Sí. a veces tomaba el celular y no podía tener vida social. Era un estancamiento que tenía ni con mi familia podía compartir. O sea, que te Así atrapó, o sea, sucesivamente. que te iba apartando de todo, me estás diciendo. Sí, me apartó de todo, mi vida social, todo. Vale. Fue, sí, ¿Cómo estás momentos muy ahora? caóticos. ¿Eh? Sí, entonces a veces cuando hacía la compra en la casa me botaba y después como que volvía de nuevo y así sucesivamente. Y yo chanceando hasta que llegó un nivel de violencia de género pero muy elevada porque me atacó de sorpresa que me dio que quedé casi mente, boté el Sí. tiempo y le devolví para atrás, ya usted sabe. Como está la situación de violencia de género aquí en la República Dominicana, está muy fuerte. No, y aquí en España igual. A ver, si tú en España una mujer te denuncia, te mete en un problema, pero importante, importante, ya te lo digo, ¿eh? Está también un poco aquí la cosa esa que a mí no me gusta nada cómo está esa ley, pero bueno, ya que lo sacas. Bueno, Vikingo, yo lo di gracias a sí, Dios que no me había involucrado a nivel de justicia, pero duré 22 días por sí, ahí, sí. Y gracias a Dios, estoy en departamento de psicología ahí, sí. tomando terapia y conociendo el aspecto de la persona con que estaba. ¿Me Vale. entiendes? ¿Cómo es? Papá Dios me Escucha, perdone volver a caer en la garra así.
Dime la relación que tenías tú con tu madre, que tienes con tu madre ahora. ¿Qué relación tienes? ¿Es buena? Muy buena, estoy yo ahora mismo en casa de mis padres. Vale, o sea, tienes una relación saludable con ellos. Sí, sí. ¿Por qué crees que atrajiste a este tipo de mujer? ¿Qué te has preguntado a ti mismo? ¿Por qué crees que caíste con ella? Caí con ella porque la vi muy elegante, una persona trabajadora y todo eso, pero no conocía esa parte oculta que ella tenía. Vale, si caíste porque de inicio la miraste un poco, te gustó su potencial y luego viste que tenía detrás, que era una máscara eso, ¿no? Como una máscara. Correcto, sí, sí. Y en la cama una excelente persona y todo, una persona muy Sí. atractiva, pero lamentablemente tiene un monstruo por detrás. Un regalo envenenado, ¿verdad? Correcto. Sí. Vikingo, gracias por el testimonio y te digo una cosa, se sale porque yo he salido, evidentemente, amor propio, educarse uno mismo, trabajar, si tienes heridas emocionales y las reconoces, trabajarlas, que es muy importante, y Sí. evidentemente, fijarte en otro perfil muy diferente de mujer, de entrada, ¿eh? Bueno, ¿Sabes? yo le tengo hasta miedo a eso ya últimamente. Me encantará durar que sea 2 o 3 años, sí, y aquí sí aparece algo, pero tengo hasta miedo ya. Entonces, no, pero tú estás tranquilo, tienes que ser como un imán, tienes que atraer, no busques, hazlo diferente, atrae, con tu energía tienes que atraer a la mujer. ¿Entiendes esto? Ok, bien. Gracias, un abrazo, Vikingo, gracias. Bendiciones, seguimos en Ya. contactos. Bendiciones, bendiciones. Vamos a ver, por aquí, Estefanía, te acepto, ¿vale? Hola ¿Qué Carlos, tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿de dónde eres, Estefanía? De Colombia. Colombia, yo de España, ya sabes, cuéntame un poco tu historia. Bueno, mira, yo estuve con un hombre narcisista sin saberlo claramente. Sí, En este momento tenemos una hija, tengo una hija de 4 años. sí. Al inicio, pues maravilloso, era un príncipe, el tipo se comportaba espectacular, digamos que era un hombre en todo el sentido de la palabra, detallista, con buenas Mira, finanzas. Estefanía, mira, cariño, dice Mara que le impresiona a tantas personas, les ha pasado esto. Mara, pues no has visto nada todavía. Si esto te impresiona, espérate cuando veas más live. Hemos Eso llegado a estar aquí, también me sucedía. hemos llegado a estar aquí más de 1000 personas aquí en el live. Dime, También me Estefanía. sucedía cuando aprendí como a tener información y empecé a consultar más sobre esto. Me impresioné no haber tenido la información antes y Sí. haber tomado como las precauciones necesarias o como haber analizado más su comportamiento desde un inicio, porque sé que desde que empezamos empecé a ver como cositas extrañas, sin embargo, no le restaba importancia porque en el resto era maravilloso. Entonces decidí tener una vida con él. Estefanía, el bombardeo del amor, ¿verdad? Que es Sí, maravilloso, esa máscara que se ponen de príncipe azul. love bombing a todo lo que da, a todo lo que da, detallista, maravilloso, con mi familia se comportaba espectacular, todo el mundo lo quería. Sin embargo, quedé embarazada y trató de alejarme de mi familia, nos fuimos a vivir a otra ciudad. Entonces yo vivía todo en silencio, me hacía la ley de hielo. Sí. De repente estábamos en casa, yo comportándome pues maravillosa con él porque estaba súper enamorada y de repente un día se despertaba y yo era un mueble más de la casa. No me hablaba, no me miraba, no tenía ningún tipo de conversación conmigo. Yo siempre quise pues como ser paciente, darle su espacio, de pronto pensaba que por trabajos u otras cosas estaba estresado. Cuando trataba de entablar una conversación con él y decirle pues cómo me sentía, siempre terminaba en un problema o él terminaba mucho más enojado y reaccionado de una forma agresiva, Sí. lo que hacía que yo me quedara callada. Entonces empecé a tomar pues como esas medidas Ujú. hasta que se empezó a volver ya violencia física con el O sea, que también, tiempo. también te agreda físicamente, pues eso es propio, una de dos, o es un poco psicópata también, ¿vale? O es un sociópata, con ese, sociópata. También, no sé tú desde tu punto de vista, porque creo que en algún momento lo he tratado como de investigar o de asimilar. No sé si tenga que ver también como algo
un trastorno esquizoafectivo o alguna cosa que tenga más allá de eso, porque el tipo, después de que nos separamos, o sea, claramente me separó de mi familia, sin embargo, Sí. me las ingenié para volver a la ciudad, tener mi hija acá cerca de mi familia, cerca de la familia de él. Cuando la niña tenía 1 año y medio más o menos nos separamos. Así es, Pulo, dice. Te hablan amable delante de la gente. Odian quedar expuestos, exactamente. Sí, Estefanía Así Cariño. es, así es. Delante de la gente era maravilloso. Y cuando no había nadie, yo dejaba de importar. O sea, yo pasaba a ser un cero a la izquierda. Jekyll y Hyde. Y Sí. nos separamos y empezó a tener comportamientos demasiado extraños, casi esquizofrénicos, con delirios de persecución, Sí. muy basado también como en la espiritualidad, en la Biblia. Entonces ya se creía el Dios, yo tenía que hacer de todo para que, Sí. no, pues tenía que ser así como la Biblia. De hecho, en algún momento me dijo que no podía tener amigos, que no podía tener redes sociales, con la excusa de que yo era una reina, que las reinas vivían en los castillos y nadie las podía tocar, nadie las podía mirar, nadie podía tener contacto con ellas. Te aislaba, te estaba aislando todo casi cada vez más para manipularte más y mejor. Así es, así es. Tuvo comportamientos demasiado extraños porque, sin embargo, yo no sabía por lo que estaba pasando, nos separamos y yo Dice tenía esa Brenda adicción. que se vuelven paranoicos. Te miran con desconfianza. Así es, Brenda. Sí, así es. Luego pensaba que lo estaban persiguiendo. Yo vivía súper enamorada de él, le pedía que reconstruyéramos nuestra familia. No, pues hice cuanta tontería pude Sí. hacer porque luego entendí eh, que en el cerebro, las hormonas que el cerebro empieza a producir son las mismas que produce una adicción a la droga. Exacto. Mira, date cuenta de una cosa, que ellos condicionan el sistema de recompensa, ¿vale? Por eso nos volvemos adictos. Que esto pasa en la primera fase, sobre todo, y en la segunda. La primera fase hacen que liberemos dopamina y oxitocina por un tubo, ¿vale? Y en la segunda, más que nada es el cortisol y que la corteza prefrontal se inhibe, el sistema límbico se activa y el cerebro entra en modo supervivencia. El hackeo mental está entre la primera y la segunda, pero se tuvo en la primera, ¿eh? En la primera fase. Pues la verdad, todo escaló muchísimo porque, como te digo, yo no pude ver eso a tiempo por el amor que ya tenía y la adicción que tenía. Exacto. Aparte, pues, como dices, lo he escuchado en varias veces, que dices que sexualmente, en otras cosas también era como que estaba súper apegada a él. Y Estefanía, es que el sexo psicopático, ellos saben, mira, a ver, yo voy a decir una cosa, el sexo con un psicópata es una experiencia diferente y ellos lo saben. Entonces aprovechan el tocar esos puntos que tocan para que tú liberes oxitocina al 1000, ¿vale? Entonces eso te engancha muchísimo. Y por eso esas experiencias también enganchan mucho, porque ellos tocan los puntos que a la empática le hace, pues eso, ya me entiendes. sí, claro. Y bueno, de alguna manera, él desde el inicio se dio cuenta que era una persona súper empática, porque de hecho él tuvo una relación anterior y cuando empezamos como a salir y a ser novios, me mostró una carta que la chica le envió en donde la chica lo idealizaba. Le decía Sí. que quería todo con él, que vivir así fuera en la calle, pero con él. Y cuando yo leí esa carta, a Dice mí se me salieron Fátima, las mira, dice lágrimas. Fátima que el narciso era malísimo en la cama. Pero Fátima, los narcisistas sí, pero los psicópatas, muchos de los narcisistas no son todos malos, ¿eh? Es que hay algunos que sí, dice Fátima. Es relativo, es relativo. Es relativo a... Aparte de todo, era Escorpio. Entonces los Sí. Escorpio para mí tienen un carácter como más fuerte, más imponente también. Y bueno, todo terminó muy mal, casi pierdo la vida a manos de este hombre por no tomar decisiones a tiempo, por no informarme. Ya hace 3 años estoy separada, gracias a Dios, súper feliz, súper Estefanía, contenta. cariño, es que muchos narcisistas son bisexuales, ¿sabes? ¿Sabías esto? Lo he escuchado de ti porque estoy acá como súper pendiente de los lives y me encanta como estarme informando y también tengo una fijación por las mentes, como por las mentes diversas. Sí. Entonces, Sí, sí. resulta que también en nuestra separación él empezó a hacer negocios con otras personas y empezó a estar muy, muy a la par con un socio, amigo
Sí. con el que no se soltaba, o sea, yo decía, es impresionante porque cuando yo lo conocí era un hombre líder, era un Sí. hombre empresario, un hombre que todo el mundo lo seguía y él Con empezó dinero. a seguir, Estefanía, ¿tenía dinero? sí, Sí. tenía dinero. Y él empezó a seguir a esta otra persona, a hacer cosas por él, a ponerse como tapete. O sea, yo lo desconocía completamente. Y ahora, pues, con su hija, cero relación, ni emocional, ni financiera. Tenemos algunos pleitos legales, pero él cero que se preocupa por ella. Y pues estoy haciendo todo lo posible para que no esté en la vida de ella, porque no quiero causarle ese tipo de problemas. Haces bien. Estefanía, ¿por qué crees que lo atrajiste? ¿Crees que viene de alguna herida emocional, de abandono, de rechazo con tu padre? ¿Crees que viene por ahí? ¿Por qué crees que has atraído a ese tipo de hombre? He hecho mucha terapia, pero interna. Jamás nadie me ha ayudado con esto, pero sí he meditado mucho y he tratado de evaluar mucho mi vida y sí. Pues tengo unos excelentes padres, una mamá excelente, un papá maravilloso. Sin embargo, cuando yo tenía 11 años, mi papá perdió la vida. Sí. Entonces es una herida de abandono con la que estuve lidiando toda mi vida y encontré en él ese hombre proveedor, lindo, consentidor, cuidador que esperaba tener como padre y que no tenía. Exacto. Ese padre que no, que te faltaba y buscabas eso, ¿no? Como un protector. Así es, así es. Esa fue mi herida y bueno, Mira, me pregunta a Vanessa, todas. Estefanía, que por qué no duerme de noche. Vanessa, no duermen porque su tremendo caos interior, su tremenda rabia, su tremendo pozo oscuro no les deja dormir. Porque cuando están por la noche sienten esa oscuridad. Por eso se abrazan a la empática. Por eso se abrazan, para calmar esa oscuridad. Estefanía, sigue, cariño. Sí, no tienen descanso, la verdad no tienen descanso. Él en muchas ocasiones, yo digo que tenía como esos momentos de lucidez en los que se encerraba y lloraba y lloraba y lloraba. De pronto sí tenía como momentos de lucidez, sin embargo, su padre lo Sí, separó de su mamá gracias. cuando tenía más o menos 14 años y le hablaba súper mal de su mamá. Entonces su papá era narcisista y creó en él Sí. el mismo patrón. Sí, porque al final es por una crianza de abuso, sobreprotección o porque una de las figuras parentales es narcisista. El narcisismo se hace, es verdad que hay un componente genético que viene con unos rasgos, ¿vale? Pero generalmente se hace, o sea, generalmente no, se hace, vamos, por eso decimos que el psicópata nace y el narcisista se hace. Bueno, Carlos, como para no extendernos mucho, igual agradecerte por el espacio, qué bacanería pues que todos tengamos acceso a ver Estefanía, tus cariño, lives. qué te iba a decir? Tú sabes que yo tengo una comunidad y sabes que es gratuita para vosotras, porque si tú estás trabajando internamente, en tu interior y en tus heridas, y quieres ir un paso más allá, también entre vosotras os ayudáis muchísimo. Quiero que esto lo entiendas, lo sepas, ¿vale? Si te interesa la comunidad. Claro, de uno. Ya mismo me voy a meter ahí a tu comunidad. Muchísimas gracias por todo, a todas las chicas, chicos, los que estén pasando por este proceso. No es para siempre, infórmense, llénense de fe en lo que crean, apéguense a la familia, un buen entorno familiar, buena Eso es. información Es y para integral, sí. adelante. Para Mira, adelante, que uno de ahí sale renovado. Estefanía, mira, es el enlace que tengo en el perfil. Accedes al enlace y hay una pestañita que pone acceso a la comunidad. Ahí vais directamente a la comunidad de Telegram. Hay ya más de 500 mujeres en la comunidad, ¿eh? Muchísimas Vamos. gracias, Carlos. Gracias, cariño, por tu testimonio. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao, gracias. Vamos a ver por aquí. Glenda, subes, ¿vale, Glenda? Hola, Glenda, ¿qué tal estás? Hola Carlos, muy bien, gracias. Saludos desde Costa Rica. Vale, cuéntame tu historia, cariño. Bueno, yo he conocido en mi vida dos narcisistas. Sí, Tuve muy joven, a mis 16 años, conocí el primero. sí, Era un hombre muy especial, eh, romántico. Era, bueno, un hombre excelente. sí. Él era empresario y yo desconocía por mi juventud, desconocía que ese era un problema psicológico, ¿verdad? Sí, Y después se comenzó a volver violento.
Ya viviendo juntos, estando casados, él era un hombre muy violento. Ya me golpeaba, Te golpeaba físicamente también, o sea, llegaba al maltrato físico. sí, él me golpeaba, he escuchado mucho Sí, sobre esto y él escondía las cosas, vale. los Gaslighting. cuadros, Eso es sí, gaslighting, cariño, para hacerte dudar de tu memoria o percepción. sí, los cuadros los cambiaba de lugar y me decía que yo estaba loca, que Sí. estaba volviéndome loca, que, Un bueno, psicópata, un psicópata narcisista, te tocó. sí, le tuve un hijo de esa relación. Por desconocimiento, yo estaba muy joven y bueno, me separé de él después de 7 años y mi hijo estaba muy pequeño y mi hijo era muy pegado al papá y lo admiraba mucho. Sí. Mi hijo decía que el papá él, era todo para él. Entonces él lo veía y comenzaba a inculcarle cosas al niño, a decirle que las mujeres no tenían razón de nada, que las mujeres no servían, que Sí. él comenzaba a meterle cosas. Y por Sí, más que yo a meterle quise, mierda, a meterle mierda, vaya. es correcto. Y por más que yo quise hacer que mi hijo viera diferente las cosas, él me decía, no, mi hijo me decía, no, es que usted cree que mi papá es malo y usted es la buena. Entonces Sí. yo no le creo. El tema es que mi hijo se hizo una copia del padre. Te voy a hacer una pregunta, Glenda. ¿Tú a tu hijo le hablabas, en algún momento le hablaste mal del padre? No, Vale. yo le decía que no era correcto, que las mujeres había Sí. que respetarlas, que había que pensar en la empatía, en el amor, en no hacerle daño a otros. Pero él nunca me escuchó a mí. Él siempre escuchó al padre. Se mimetizó con el padre. Es correcto. Y el tema es que, bueno, mi hijo se convirtió en un narcisista. Yo no sabía todavía sobre esta enfermedad y Es ya un cuando trastorno. Glenda, es un trastorno. Una enfermedad, ¿vale? Para que sepamos. el trastorno, sí. Ya cuando mi hijo ya era un muchacho, un joven, Sí. ya comencé a verle que no tenía empatía, que igual Gracias. en las relaciones de pareja que él tenía, este, eran así, nocivas. Él se burlaba de las mujeres, este, y conmigo tampoco tiene empatía, ¿verdad? De hecho, en la relación de hijo y madre, él siempre Sí. piensa que solo él tiene la razón, que él no necesita de la mamá. Este, él me puede ver enferma y él dice, no tienes nada, no te hagas la víctima. ¿Qué años tiene tu Y hijo, Glenda? ¿Qué edad tiene ahora? tiene 28 años. Me interesa mucho este punto porque es el testimonio tuyo nos está indicando la relación de una madre con un hijo narcisista que, a ver, he tenido testimonios en privado, pero aquí en el live muy pocos. Me parece que tuve un par de ellos nada más de este tipo. Sí, es importante que las mamás sepan Sí. que pueden tener mejor acompañamiento psicológico con los hijos si están enfrentando esta relación con un padre narcisista, porque por desconocimiento yo no llevé a mi hijo a psicología, porque yo estaba muy joven. Vale. Entonces yo traté de manejar la situación desde por mí misma y no se pudo. Tanto que él copió todos los patrones del papá. Y bueno, no ha podido vivir conmigo porque ya yo pues he fortalecido mi amor propio, yo no le permito agresiones. Entonces él tiene que estar solo. Pero todo eso que usted dice, la forma de dormir, esos vacíos internos, la falta de empatía, esa grandiosidad, todo eso lo tiene, ¿verdad? Glenda, ¿y cómo? Pero a tu hijo entiendo que has decidido poner distancia. Sí, sí, yo mejor le he dicho, le he hasta ayudado para que él pueda tener su departamento, Chicas, pero como le digo, vamos a darle al tap tap, por favor, ¿eh? Cuanto más tap tap, estamos casi en 100K. Más testimonios vamos a tener. Aquí podemos estar todas las horas que queramos, ¿eh? Hoy es barra libre, ¿vale? Pero vamos a darle al tap tap. Ya, Glenda, dime. sí,
Sí, pero que él no puede vivir conmigo por lo mismo, porque él cree que él es el hombre, el rey, y que hay que atenderlo Claro, y claro. entonces no. Que está por Bueno, encima de su madre, que está por encima de su madre, siente. es correcto, él piensa que él está por encima mío. Entonces, no se puede. Esto lo digo para que también hagan conciencia, para cuando tienen hijos, hay que hacer algo para alejarlos o por lo menos hacerles ver que esta situación puede ocurrir, ¿verdad? Y bueno, otra situación se me dio, yo dejé esa relación hacía Sí. muchos años, como quedé tan mal, tan traumada, con tanto dolor por un hombre tan agresivo, me quedé 10 años sola. En 10 Vale. años tomé terapia y traté de fortalecer mi amor propio porque yo era una mujer muy insegura, tenía muchos Sí. traumas de la infancia. Entonces, traté de fortalecerlo, fui a terapia pero lo hice mal. Por eso es que quiero también que se haga conciencia de esto. Porque yo enfoqué, Glenda, explica eso por qué lo hiciste mal, ¿por qué? porque yo enfoqué el amor propio trabajando en unas áreas de mi vida. Por Sí. ejemplo, yo era una persona muy insegura. Entonces comencé a trabajar en la seguridad conmigo misma, en negocios, comencé a ponerme negocios, comencé a ser una mujer independiente económicamente. Y todo eso es muy bueno, Sí. pero no profundicé en mis heridas, en cerrar mis heridas, en fortalecerme internamente para no ser vulnerable. Eso es muy importante. Entonces sucedió que 10 años después yo conozco a otro hombre maravilloso Sí. y me vuelve a resplandecer todo, Te vuelve a suceder con otro depredador emocional. me vuelve a suceder lo mismo. Pero este no era violento de agredir, sino era como más solapado. Sí. Él era más tranquilo, hacía parecer que era un hombre de familia, venía de una familia estable y todo se veía muy hermoso. Glenda tenía otra máscara, vamos a decirlo Otra, así. es correcto, con una máscara diferente. Pero al final la misma manipulación, la misma culpa, sin empatía, la triangulación, otra vez se volvió a repetir lo mismo. A él en este segundo matrimonio le tuve una hija. Sí. Y bueno, no le aguanté mucho, eso sí, porque solamente tuvimos 3 años de relación, pero tuvimos una hija. Él Glenda, ve a Glenda, le diste lo que más quieren ellos. sí, como dices, más o menos. Porque los hijos son una fuente inagotable de luz y los usan, perdón, como tentáculos de manipulación para hacer violencia vicaria a la madre. Pero no solo para hacer violencia vicaria, es que son fuentes inagotables de luz. Y a ellos les encanta la luz. Ah, bueno, ves. Pero con mi hija ha sido diferente porque mi hija es muy apegada a mí. Sí. Entonces ella se mantiene más a la distancia. Y bueno, mi hija tiene en ese momento 12 años. Para este diciembre, esas vacaciones que pasaron fue a visitar al Mira, papá. dice la magia de Mari, los bichos van a la luz, así es. Exacto, Sí, pero y cuando la empática empieza a coger conciencia y sube muy arriba, ya el radar de los monstruos, de los depredadores, no te caza. Porque estás aquí arriba y el radar no te visualiza. Vamos a decirlo así, ¿vale? Cuando tú te elevas muchísimo, si estás aquí, sí te coge. Bueno, eso es una explicación. Algún día me extenderé con eso. ok, qué bueno. Mira, y mi hija, él le prestó el teléfono a mi hija para que viera ahí unas cosas y mi hija se puso a buscar en el teléfono y se dio cuenta que tenía conversaciones con un montón de transvestis. O sea que el tipo es bisexual. Exacto. La Porque mayoría lo son. La mayoría lo son, ¿eh? sí, porque además él tiene en este momento una mujer, una pareja nueva. Sí. Y tenía un montón de conversaciones con transvestis. Y me vino a contar, y digo yo, ay Dios mío, y yo sufriendo por eso. Glenda, date cuenta que les activa la sexualidad la validación del ego. Cuando le dices que es maravilloso, que es fantástico, que es el mejor, ellos sienten una activación ahí enfermiza en la sexualidad y es lo que, por eso les da igual a requesón muchas veces.
Sí, este segundo sí, yo viví muy enamorada de él porque sí era muy bueno también en la sexualidad. Pero cuanto más psicópata, mejores. Mira, el narcisista, cuanto más rasgos psicopáticos, mejores en la cama. Es curioso esto, ¿vale? Es curioso, pero cuanto más psicópata, mejor. Sabe tocar los puntos, ya sabes. Ay, sí, sí, eso me tenía enamorada, pero bueno, Mm. el tema es el siguiente, ya tengo, Glenda, eso te tenía adicta, que es adicta. distinto. Sí, sí. Uy, qué terrible. Mm. Hace 10 años me Sí, separé de las él. mujeres también son lesbianas, ¿eh? Tales de Mileto me pregunta que si las narcisistas son lesbianas. Sí, también. Eso lo tienen en común. La mujer narcisista es bisexual también. Es bisexual, perdón. No lesbiana, bisexual. Carlos, es que ellos no se llenan con nada, Exacto. con nadie, con ninguna persona los llena íntimamente, nadie. Yo leí una conversación que él tuvo hace Eso años con dice una amiga. Susi. Susi, eso dice él, que es homofóbico. Cuidado. Sí, Glenda. Sí, él conversaba vi una conversación que él tuvo con una amiga y él le decía hace años, él le decía que él no se llenaba con ninguna mujer, por muy bonita que fuera, por muy guapa, a él ninguna mujer lo llenaba íntimamente. Bueno, yo me dejé de él hace 10 años y comencé ahora sí a trabajar conmigo en mi amor propio Sí. profundamente, en sanar esas heridas. Yo tenía heridas por parte de mi papá, que fue un alcohólico que nunca nos prestó atención y tuve, Herida de abandono por parte de tu padre, entiendo, ¿no? sí, y también tenía herida de abandono por parte de mi madre. Y tu madre también. Entonces yo buscaba esa seguridad, y estaba muy vulnerable, unas carencias de amor terribles que he ido llenándolas, he ido sanándolas, he ido abrazándome a mí y, Mira, Glenda, voy y a decir dándome algo, ese amor. voy a decir algo importante. Cada relación que tenemos nos espeja lo que tenemos que sanar. Gracias. Repito, cada relación que tenemos de pareja nos espeja lo que tenemos que sanar. Y casi siempre viene de los padres. Es correcto. Todas esas heridas vienen de la infancia. Exacto. Entonces, qué importante que es que nos demos la oportunidad de sanar, pero que sanemos profundamente. Y cuando nosotros hablamos de amor propio, hablamos Sí, de que tenemos también que poner límites. Los límites están en nosotros mismos, lo que no exacto. permito. Entonces ya yo hoy sé que si se acerca una persona a mi vida y me va a tratar mal, me va a decir Glen- cosas Glenda, indebidas, ya, mira, aquí la magia de Mari dice que son catalizadores. Tiene una parte de catalizadora, eso lleva razón, ¿eh? Yo concuerdo con esa información que está. Tiene una parte, ¿qué significa catalizador? Aceleran tu proceso de despertar de conciencia. bueno, ese era lo único bueno que le Sí, encontré. es lo único bueno que tiene, sí, lo único bueno. Sí. Pues sigamos trabajando en nosotros, es importante porque no merecemos estar sufriendo al lado de una persona. El amor es para disfrutarlo y no nos El amor se dejemos. construye, Glenda. El amor se construye. El amor es, poquito a poco se va edificando. No es una ilusión, porque estos te presentan una ilusión, ¿sabes? Una máscara. Es correcto. Entonces les conté mi testimonio para que cuiden también a sus hijos, para que vean que puede existir esto y sigamos adelante, sigámonos cuidando. Ah, otra cosa que tenían los dos, Sí. tenían mamitis. Claro, mira, Glenda, eso lo digo yo mucho siempre. Tengo un vídeo, de hecho, no sé si lo has visto, que he dicho que hablo de la mamitis. ¿Lo has visto? No, no lo he visto, voy a Que digo buscarlo. que el narcisista tiene una relación, pues eso, con su madre de una cosa enfermiza, ¿no? Que están los dos. De hecho, a la madre le molesta cuando el hijo tiene pareja. Le molesta cuando su hijo tiene. O sea, está como que entra en una especie de rivalidad con la pareja. Es algo enfermizo todo esto, ¿eh? Sí, la mamá del segundo lo protegía mucho, protegía al hijo y ella quería como hacerse ver que solo ella valía para el hijo, que Exacto. era la más importante. Claro, es que es como que entra en competición contigo. Muchas veces es porque la madre, no siempre, ¿vale? Pero a veces la madre también es narcisista. Ah, ves. A veces, ¿vale?
Muchas gracias, Carlos. Muy Gracias. importante esta información porque nos abres los ojos y nos enseñas a distinguir estas personas. Gracias, Glenda. Un abracito. Gracias. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones. Sí, muchos tienen complejo de Edipo también, con la madre, efectivamente. Muchos narcisistas tienen el complejo de Edipo. Flor Canela. Te voy a aceptar. Flor, te subo, ¿vale? Buenas noches, Hola, Flor. hola, ¿cómo está? Buenas. ¿De dónde eres? Hola. Flor, ¿de dónde eres? No se escucha, Flor. No se escucha el audio. Voy a aceptar otro testimonio. A ver. Isa Jessica. Jessica. Jessica, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Buenas tardes, perdón. Buenas noches. Aquí en Aquí en México, España. Ah, de México aquí en eres, México vale. son las 2 de la tarde. Aquí en España son las 10 de la noche van a dar. Cuéntame. Ok, buenas noches. Pues escucho esto, la verdad es la primera vez que te escucho, ya me di unir. Yo conocía al que acaba de, bueno, tengo 3 meses que me separé, tengo 43 años, Sí. pero yo lo conocí a los 12 años. Resulta que, bueno, mi papá me abandonó cuando yo tenía 3 años, Sí. pero mi papá metía mujeres a mi casa, o sea, con mi mamá. Sí. Mi mamá, O sea, Jessica, que tu papá era un mujeriego, me estás diciendo. sí, Vale, vale. pero no solo eso, o sea, las metía a la casa y le decía a mi mamá que ella tenía que decir que era la prima. Madre mía. O sea, y la golpeaba. Y entonces yo a los 3 años me doy cuenta de esto y le digo a él, vete y no vuelvas porque eres malo. Entonces mi mamá dice, ah, bueno, yo de ahí, digo, ¿cómo es que ella tenga más valor? Y entonces lo corre y bueno, ya. Sí. Pero, pues yo me vuelvo, defendía yo a los niños más indefensos, demás. Hasta que en 4º año me desarrollo muy rápido. Sí. Y entonces me veo muy acosada. Y entonces Vale. digo, ya no puedo defender a los demás, incluso me pasó algo muy chistoso, digo, bueno, digo, habrá quien lo crea y habrá quien no, pero los pequeños más indefensos me nombraron la reina en 3º de primaria y era como que yo los defendía porque golpeaba a los que los hacían mal, ¿no? Pero cuando me pasa esto en 4º, que empiezo a desarrollarme mucho y que soy muy acosada, digo, no, pues yo ya no puedo defender a nadie, y entonces me empiezo a ocultar, empiezo Pero Jessica, a usar Jessica, acosada entiendo que eras una mujer atractiva y te acosaban por tu belleza, ¿quieres decir? Sí, pues digo, o sea, vamos, yo tengo el cuerpo bueno, ahora digo, he pasado por muchos procesos, ¿no? Sí. Pero se me empieza a formar mucha cadera, mucho Claro. busto, y entonces tenía yo cintura, y entonces Sí. era como, vamos, y yo me sentía en ese aspecto culpable de mi cuerpo. Porque llegaban y me decían, un niño de 6º, por ejemplo, me decía que me quería ver desnuda, que le gustaba esto, que le gustaba, o sea, pero cosas muy obscenas y que Sí. tan solo en la escuela o en la calle yo me veía súper acosada. Vale. Entonces, a los 12 años yo viví este proceso de 4º de primaria a que lo conozco a él. Porque él, a los 11 años, me empieza a seguir en la bicicleta, porque yo después le digo, mamá, quiero una bicicleta, porque de esa manera Sí. no he tenido como tanta interacción con los acosadores, ¿no? Y entonces a él lo conozco a los 12 años, pero él se presenta como alguien muy amable, ¿Qué edad que tenía no me Jessica? habla obscenidades. ¿Qué edad tenía él? Él 14. Bueno, él Vale. no, me lleva 2 años y medio, si yo tenía Sí. 11, él tenía 13. Sí, porque hay dos chavales todavía. Sí, entonces él se presenta como alguien muy amable, que no, me hablaba bonito, ay, hola, Sí. hola chica, o sea, era una persona muy amable, ¿no? Y entonces, después de un mes que me anduvo siguiendo, dije, bueno, no ha sido acosador, no ha sido que me hable de mis pechos, de mi cadera, de mis pompas, o sea, no hablaba así, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es un buen chico. Gracias. Y entonces, al mes de que empiezo al mes, dije, ok, le voy a dar mi nombre, nos hacíamos amigos. Y cuando entonces empezamos a interactuar más, los chicos que me acosaban, como él era muy popular, Sí. me dejan en paz. Vale. Entonces yo digo, bueno, por un lado él es amable, por otro lado, los demás me dejan de acosar, uy, pues aquí estoy bien, ¿no? Entonces después me dice que seamos novios,
no sé, empezamos a ser novios Sí. y estuvimos así aproximadamente 2 años. Vale. ¿No? O sea, que él era muy lindo, me escuchaba mucho. A ver, Después lo entendí por qué. dice Merichel, Jessica, vete más al grano, por favor. Que me están diciendo por aquí, vete más al grano, a la historia. Ok, es que bueno, después empiezo a entender por qué me escuchaba tanto. Porque Sí. todo lo que él escuchaba, en el momento, era como una rueda de Sí. la montaña rusa, en que yo después, él empezaba, o sea, primero era súper atento, después empezaba como a alejarse y empezaba a como a intentar ser agresivo, como que andaba con otras chicas, y entonces es cuando yo empezaba a alejarme, y Vale. él entonces usaba todo lo que sabía de mí para entonces, es que te apoyo Jessica, con la cariño, escuela. acorta un poco la historia, que en el chat están un poco... Acorta la historia, por favor. Venga, vete un poquito más al grano. O sea, en esta rueda de la fortuna de lo que te digo, o sea, que él sabía, y eso fue toda la vida, o sea, toda la vida sabía cómo, y entonces yo intentaba alejarme y él ¿Cuánto tiempo volvía. estuviste con él, Jessica? ¿Cuánto tiempo estuviste? En total, 30 años, 31 años. Vale, mira, 30 años. ¿Y cómo has estado 30 años con un hombre así, por favor? Justo eso, o sea, hacía que me sintiera protegida, hacía que después me casé con él, me Sí. casé con él 8 años después, y después lo que me ató fue mucho porque es buen papá, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Porque pues ¿Cuándo tuviste un hijo? podemos decir- ¿Cuándo tuviste un hijo con él? 2 años, 2 hijas. Al año de que me casé, tuve a mi primera hija, luego el año tuve a otra hija. Jessica, te estás inventando el testimonio, ¿verdad? No, de Porque verdad que no. Es que no suena, Jessica, no suena nada creíble. Te voy a bajar, lo siento, cariño, ¿eh? No suena creíble. Pero es que Venga. Vamos a ver. Voy a subir a otra persona. Un poco de seriedad con los testimonios. No os inventéis el testimonio, por favor, ¿eh? Que se nota mucho. Venga, Sa, arriba. Hola, buenas noches. Hola, buenas, ¿Qué tal estás? buenas tardes a todos. Bien, gracias. ¿De dónde eres? De Colombia. De Colombia. Pido seriedad con los testimonios, ¿vale? Seriedad. No os inventéis los testimonios porque yo lo noto enseguida, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Cuéntame el testimonio. Bueno, duré 26 años con Sí. mi pareja. Terminamos hace exactamente el 13 de mayo porque yo no sabía que él tenía una persona hace 10 años y yo tengo 2 hijos con él, uno de 15 y uno de 14. Sí. Eh, Durante muchos años él me decía, yo la dejo, yo vivía en la intranquilidad todo el tiempo de que me dejara. ¿Y por qué la intranquilidad? Porque pues yo sufrí abandono de papá y mamá. Vale. Y esa intranquilidad, y yo me levantaba todos los días y decía, ¿será que hoy me deja? Sí. ¿Será que hoy sí? ¿Cuánto tiempo estuviste Y con ya, él? siempre así. ¿Cuánto tiempo has estado con él? 26 años. ¿Hace cuánto habéis acabado la 26. relación? ¿Hace cuánto acabasteis? Hace un mes. Un O sea, mes. es súper reciente. Sí, y lo peor es de que sé lo que sé y aún lo busco. Yo no entiendo por qué, si es que me vio sufrir durante mucho tiempo. Nosotros nos habíamos dejado después de la pandemia como 3 meses y resulta que yo le suplicaba, le lloraba y él no se fue del apartamento y él me veía sufriendo y todo y me echaba a mí siempre la culpa. Y mientras yo sufría como una condenada, el señor se la trajo a conseguir un apartamento como a unas 6 cuadras de acá. ¿Cómo se comportaba con tus hijos? Con los hijos, con vuestros Él, hijos, vaya. Bueno, mis hijos son muy callados y él con los muchachos, mire que él, hola niños, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? Y ya, si tiene que llamarle la atención, le llama la atención, mire, tienen que hacer tal cosa o pilas con tal cosa. Él nunca Sí. levantarle la voz, nada. O sea, en ese sentido no tengo nada que decir. Siento que sí le falta más comunicación con los hijos, pero Vale. pues yo entiendo que A ver, él también... te digo una cosa, el narcisista sí que usa a los hijos para hacer violencia vicaria. El psicópata integrado no necesita hacer esa violencia. No lo necesita, puede Sí. ser un buen padre porque le conviene, no necesita hacer violencia vicaria.
y de hecho no es a veces porque pues ellos están en una edad que es de la adolescencia, a veces no me hacen caso, pilas, niños que no le están haciendo caso a su mamá, es todo como Vale. tal, no hago ningún comentario negativo. Actualmente que lo has dejado, ¿estás en terapia? No, no he podido empezar terapia porque esa es otra de las cosas. Yo me quedé sin trabajo, entonces no se ha ido de acá del apartamento, se va el otro mes, se va Sí. con ella y le cocino, le lavo y mientras él feliz con ella y yo sometida en que no tengo trabajo y es muy duro porque Mira, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, por cierto? yo, Diana, Diana, lo importante que es para las mujeres que nos veis, que nos ven, formaros, tener un trabajo, tener un porvenir, tener dinero, porque si no luego os veis vendidas en una situación como está esta mujer, la verdad, una situación mala, sin dinero, y el otro abusa. Es muy importante tener esa capacidad de generar algo, porque si no, estás vendida en la vida, cariño, vendida estás, sí, Diana. estoy buscando empleo, pues porque perdí mi trabajo hace Sí. 4 meses. De hecho, no fue que me hubieran sacado, sino que no me sentía cómoda en esta empresa y en ese sentido yo me sentía muy bien con él. Yo le Y decía, muchos, mira, mira, Diana, muchos nos dejan trabajar porque así se aprovechan de que os mantienen con el dinero, os tienen ahí atrapaditas y como cuando os quitan el dinero os veis vendidas, ¿sabes? sí, yo le dije a él, no me siento cómoda y él me dijo, no, no te preocupes, desde que yo pueda trabajar, yo le apoyo, yo esto, y me retiré. Y pues no, él siempre ha respondido, siempre éramos por mitad, pero cuando comienza a decirme es que ella a mí me gastaba, es que ella a mí me sacaba, es que ella sí tal cosa, es que esto, lo otro, yo decía, listo, yo Gracias. de pronto fui mezquina en muchas cosas, pero las cosas como conseguir el apartamento, una parcela, el carro, fue más trabajo mío que de él, Diana, prácticamente. a mí me interesa cómo estás tú ahora y que no tanto hablar de él, sino de ti. ¿Qué vas a hacer para sanar, para empezar a recuperarte, para volver a ti, para tener Yo más que amor propio? Eso es lo importante. ¿Qué vas a hacer por ti? Por ti. Yo que busco, tengo que buscar ayuda porque no me parece bien. Esta mañana amanecí terrible, sabiendo todo, lo busco, lo llamo y no, yo con usted no vuelvo. O sea, no, me Sí. siento terrible. Buscaré ayuda por parte Diana, de la... escúchame, tengo una comunidad para cortar el testimonio ya, ¿vale? Tengo una comunidad que en Telegram para ti, si quieres, que se llama Empáticas Despiertas, ¿vale? Y suéltalo, Ujú. suelta a este hombre y rehaz tu vida, empieza a ti a formarte, a preocuparte por ti y a dedicarte a sanarte, que es muy importante, Diana. ¿Vale, cariño? Bueno, Un abracito. gracias. Gracias por el testimonio, Bueno, gracias. Vamos a ver. Diana, te subo. Diana López. A ver si por aquí guarda. Guarda, venga, arriba. ¿Me ¿Qué tal tuviste bien? estás? Hola, Pues buenas. bien, buenas. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿de dónde eres? Soy de Málaga, pero vivo en Londres. Vale, cuéntame tu historia. ¿Cómo te llamas? Me llamo Guarda. Guarda. Venga, Guarda, vale. ya. Pues yo ahora estoy mucho mejor, o por Ujú. lo menos eso creo, pero sí hubo un algo en el que no, supuestamente no era una relación, supuestamente era una amistad y se Sí. profundizó. Y luego, cuando me di cuenta, pues yo terminé la relación, pero me empezaron a dar ataques de pánico, ¿Cuánto tiempo em, estuviste con esa relación? año y medio. Bueno, es poquito, menos mal. Pero igual, la intensidad de los ataques de pánico, de los quiero verlo, la impulsividad, el caso es que esta Sí, mañana estuve escuchando también, estabas diciendo si sabes si es un narcisista o no, no lo sé. Yo hice el test contigo, yo contesté algunas preguntas que sí, sí, pero había algo que decías, por ejemplo, cuando te aplican la ley del hielo, sí. para que tú vayas detrás, pero entonces el objetivo No, del no, 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 narcisista... no, no es así. No, te voy a corregir un poquito. Mira, la ley Ah, del ok. hielo, cuando te hacen la ley del hielo, es la antesala de que te van a dejar. Cuando ya te hacen la ley del hielo, porque te dejan de hablar, generalmente tienen ya otro suministro y están haciendo los bombing por otro lado. En mi caso es que cuando estaba conmigo todo era amabilidad, o sea, love bombing, todo era todo Sí. perfecto, demasiado. Yo había veces que me cuestionaba y yo decía, pero esta persona no tiene criterio propio, no tiene, o sea, todo lo que yo decía, sí, sí.
quiero esto, pues sí, conmigo. Entonces yo decía, esto es demasiado, pero bueno, Guarda, vamos con el tap tap, chicas. Vamos a darle al tap tap que vaya subiendo. Necesito más apoyo con el tap tap. Venga, vamos. Venga, guarda. pero había momentos en el que, pues había días que venía, se quedaba conmigo en casa y tal, entonces era todo eso, atención, era todo, o sea, yo era lo más. Luego se iba, pues tenía que Al irse a su comienzo es trabajo así, y eso. guarda. Al comienzo es así. Te dan la máscara, te dan lo mejor que te van a tal y luego empiezan la devaluación, ¿sabes? No, pero el caso mío, verás, es que es un poco diferente a lo que yo te escuché esta mañana, por eso te quiero preguntar. O sea, cuando él venía a mi casa, se quedaba unos días conmigo, era todo así, pero luego cuando le tocaba irse, por ejemplo, a su casa, no llamaba. Entonces era yo la que tenía que llamar y yo decía, oye, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ¿qué pasó? Tal. Entonces cuando yo llamaba, él me contestaba. Siempre que yo llamo, súper rápido, contestaba y una conversación normal. Bien, Sí. no, es que tal, no sé qué, y se podía quedar horas hablando. Pero luego otra vez tenía que volver yo a llamar. O sea, no era como eso. Y a lo mejor luego volvíamos a quedar, volví a mi casa y otra vez todo fantástico, todo boom, boom. Luego se iba y otra vez lo mismo. Yo tenía que volver a llamar. Guarda, porque es posible que tendría otro suministro por ahí. Eso no lo sabemos, No ¿sabes? lo sabemos. Pero el Claro. caso es que yo siempre que lo llamaba estaba disponible. Y si le decía a lo mejor, pues que él sugería, quedamos, venga, quedamos, tal. Luego se iba y otra vez lo mismo. Entonces yo me quejaba de eso. Yo decía, pues no veo interés, ¿no? Porque si tú te vas y soy yo la que tengo que estar detrás siempre llamando, es Mira, que te lo voy a resolver rapidísimamente. Cuando una persona hace eso es porque un hombre hace eso, ¿vale? Es porque tiene otra mujer por ahí pululando. O sea, tiene ya te he dicho, otro suministro. Porque si no, el narcisista, un hombre con estas características, va a estar obsesionado contigo. Hasta que dé contigo, porque no va a parar hasta que te chupa, hasta que te absorba toda la luz, ¿eh? Pero si no está muy no, pendiente de ti, porque tienen apego ansioso, todos. Si no está muy pendiente de ti, va a estar con otra persona también. Porque date cuenta que muchos tienen 2 tipos y 3 de suministros, ¿eh? Ojo. pero si tenía otra persona, yo siempre que lo llamaba estaba disponible. Si yo lo llamaba, por ejemplo, y decía, Mira, quedamos, quedábamos. O sea, no, sí, él sí, se sí. iba a su casa por el trabajo. O sea, tenía su trabajo, tenía No lo digamos, su descartes, zona. guarda. No lo descartes, que son muy listos, son muy listos. Pero, ¿Sabes? y luego, sí, bueno, y luego, pues eso, entonces yo me harté de esa situación y yo dije, pues es que a mí no me interesa estar en una relación en donde yo tengo que sostener y yo tengo que estar llamando y yo tengo que estar, sí, perfecto, cuando estás aquí conmigo, pues estás conmigo, o sea, al 100% y todo perfecto, pero cuando se iba yo tenía que llamar, entonces yo dejé la relación y cuando la dejé, Sí. eh, mm, bueno, pues le dije todo eso, ¿no? Lo que sentía, él me decía que no, que él me quería, que no sé qué, que no pensara así, que solamente las circunstancias, que bla, 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 pero yo seguía diciendo que no. Bueno, terminamos, a los 2 días le mandé un mensaje y no me contestó. Y ahí fue cuando, pues yo me imagino que lo que tú dices es la ley del hielo, y ya nunca más contestó. Mira, yo pienso que cuando, es lo que te he dicho, las pistas que te puedo dar es que aunque tú le llamases y estaría disponible, él estaba preparando sutilmente otro suministro. Y luego ya, hasta que ya definitivamente ya lo cazó. Por eso ya no, pues eso, no insiste contigo ni va a insistir, porque date cuenta que cuando encuentran un suministro que ellos consideran mejor, van a dedicarse al 100% a ese suministro, siempre y cuando lo consideren un suministro de alta calidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero luego en las redes sociales está pirulando por ahí, tiene no sé cuántas cuentas, me está vigilando, no entiendo eso, yo no, o sea, no suelta del todo, está ahí, está Pero, viendo las cosas. pero guarda, tú tampoco sueltas, ¿por qué haces viéndolo? No, él entra a mi cuenta a verme Pero y lo bloquea, veo que ¿no? está. Cariño, Sí, bloquea, ¿no? sí, y te viene con otra, No, te pero viene con otra escúchame, cuenta. si tú lo ves, aunque te parezca una tontería esto que te voy a decir, ¿vale? Si tú lo ves, parece que no, el rollito ese está ahí, esa cosita, ese No, vínculo no, todavía no, sigue no me vivo. has entendido, Carlos, no me has entendido. O sea, yo su cuenta que conozco está bloqueado en WhatsApp, está bloqueado por todas partes, está bloqueado. Sí. Se hace cuentas nuevas que yo no sé si es él, pero yo sí me entero que es él por amigos. Porque Vale. él va y comenta. Sí, Pues sí, te porque entiendo. posteó tal cosa, porque puso una story de tal cosa. Entonces sé que me Sí. vio mis stories. Entonces ahora estoy como obsesionada. Cada vez que entra alguien que veo que tiene muy poquitos followers, lo bloqueo automáticamente, Pero porque no guarda, sé si es mira. él o no. Vale, te digo una cosa, mira, yo sabes lo que hago aquí en los lives. Tú sabes la cantidad de gente que hay aquí que son monas voladoras de mi expareja. Así.
Tú imagínate que yo estaría obsesionado por la gente que entra aquí, entonces no podría hacer ningún directo. A mí me da igual eso, porque al final no puedes vivir de eso. Tienes que hacer tu camino, tu vida. Y esa persona ya la has dejado, ya no está en tu vida. Fuera, chao. Chao, ¿sabes? Sí, pero por eso te quiero decir, lo que no entiendo es la mentalidad de este narcisista. Si ya lo hemos dejado fuera, ya tiene su otro suministro, lo que, como tú dices, ¿por qué sigue entrando a mis stories? Con otras cuentas. ¿Sabes por qué? Porque te está bicheando a ver si sigues libre. Él quiere saber si, imagínate, si se queda solo, si puede volver a atacar. Joder. ¿Sabes? Sí. ¿Entiendes este punto? Él quiere saber si tú no tienes pareja, y si no tienes pareja, imagínate que se queda sin suministro. Como ellos no pueden vivir sin suministro porque entran en una fase de catarsis, si se queda sin suministro, ¿qué pasa? Que tienen que buscarlo urgentemente. Y por eso te vigila, porque dice, joder, igual ella no tiene pareja y en un momento dado me puede servir otra vez de suministro, ¿me entiendes? Y lo que tú dices de que si ya te dejó, es la antesala de que te deja es porque ya tiene otro suministro, porque estaba suplicando el mismo día que yo le estaba dejando, estaba suplicando, o sea, estaba... Porque no soportan que los dejes. No lo soportan, ellos tienen un yo grandioso, ellos quieren ser los que dejan, ¿sabes? Claro. Ah, y por eso cuando yo le hablé tan mal que luego me sentí mal, me dio pena, porque aparte que él estaba pasando por una circunstancia en su vida mala, entonces por eso a los 2 días de dejarlo... No quieren perder, dice Maya. Así es que a ellos les molesta mucho perder. Pero por eso a los 2 días me arrepentí y dije, o sea, no me arrepentí de haberlo dejado, sino me arrepentí del cómo le hablé. Y yo dije, a lo mejor fui muy dura. Y aparte que él estaba pasando... Él estaba pasando también una situación muy delicada con la policía y un rollo grave. Entonces dije, a lo mejor no era el momento, a lo mejor es que como ya con lo que tiene bastante. Por eso a los 2 días le mandé un mensaje como en plan, bueno, era muy duro el momento, a lo mejor dijimos palabras muy duras, pero no hagamos un drama de esto, en plan... podemos suavizarlo, pero no en plan volver, sino ya. Y nunca contestó. Y luego, pues claro, ahí fue cuando... Guarda, te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes con la mayor sinceridad, ¿vale? ¿Todavía sigues adicta a él, sí o no? No te voy a decir completamente que no, pero muchísimo mejor de cómo estaba. Vale, me ha sido sincera, me encanta. Sí. Sigo picada, no voy a mentir, sigo mirando que si tal, pues tal, pero ya no, es que antes era solamente ver el logo de su cuenta y era y a empezar el ataque de pánico. Guarda, te digo algo, nadie condiciona el sistema de recompensa de los seres empáticos como un psicópata. Nadie lo hace igual, porque ellos saben perfectamente qué puntos tocar y qué tienen que liberar en tu cerebro, qué grado de dopamina, qué grado de oxitocina para que vivas una experiencia que te deje marcada. Esa experiencia, para cortar todo eso, todo ese ciclo, todo ese vínculo traumático, hay que hacer no solo contacto cero, sino apuntar en una lista, si te ha hecho alguna putadita, también apuntarla. O sea, ser consciente de que estos seres son vampiros energéticos. ¿De acuerdo? Si te digo, Carlos, hoy por primera vez una amiga me mandó una story de él y lo vi feísimo y lo vi como en plan, yo como estaba con esta, cuando antes no, lo idealizas y ves como que wow, como uy, lo que he perdido. Y yo me siento bien porque por lo menos digo, pues si lo veo feo es por... No sé si es feo o no, no me interesa, pero el hecho de que yo lo haya visto feo me hace sentirme bien. Me sirve porque digo, me estoy curando, me estoy desvinculando y eso es lo que me vale. O sea, estás saliendo de la ilusión psicopática. Sí, o sea, yo no estoy intentando decir aquí, juzgar si es feo, si es guapo, no me interesa, sino ya el hecho de que yo haya podido verlo de esa manera, me alegré mucho. Mira, dice Vera que estás desapegándote. Sí, y ya no te entra el... No voy a mentir, remueve algo, pero ya no es... yo no era capaz de dormir, he perdido más de 10 kilos, ahora mismo tengo anginas porque tengo el sistema inmunológico bajo, por todo, por no poder dormir, por no poder comer, por no poder, o sea, lo que son, hace 2 meses que pasó esto, bueno, un mes. Es tremendamente reciente y si me has escuchado más veces, sabes que tengo una comunidad gratuita para vosotras. Sí, ya me metí. Ah, estás de la comunidad, perfecto. Sí, me metí, sí. Y también escuché que me quedé anhelada en la encuesta que tenías con el psicópata. La entrevista con el psicópata integrado. ¿Qué es lo que te gustó de la entrevista? ¿Qué es lo que te gustó?
O sea, bueno, primero con la sinceridad y con la normalidad que hablaba el señor. Pero, o sea, bueno, me gustó es que, que nos acercaras a ver cómo es la mente de un psicópata, poder entender. Pero lo que me chocó es, son seres vacíos, sin feelings, Sin eh, empatía. porque comentó algo de que no tenía, le preguntaste si quería a sus hijas y te dijo, las aprecio. Eso a mí me impactó mucho, o sea, es cómo puede vivir una persona, y luego se refería como tienen tendencia parasitaria. Es muy fuerte. Me impresiona mucho en la entrevista, cuando hay un fragmento que finge que se emociona. Sí, y Ahí llora, tal. sí, 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 te lo crees, y llora. Y dijo que ni siquiera se había esforzado mucho, que si se hubiera esforzado mucho que Haber podía hacer. llorado. Pues yo que te digo, Carlos, muchísimas gracias por acercarnos a todo esto, por hacernos entender, porque yo no me puedo imaginar que realmente exista una persona, o sea, porque para ser, Guarda, mira, esa entrevista está aquí en el TikTok y luego, bueno, faltan 5 minutos que están en el YouTube, pero bueno, casi toda la entrevista está en el TikTok. Fijada. yo me la escuché entera, me metí ahí en el YouTube, porque el enlace me llevó a YouTube y la escuché entera. Pero te digo, las personas que nosotros conocemos son de día a día. Por ejemplo, esta persona con la que yo estaba, no es una persona oculta, no es que haya estudiado mucho, no es universitario, no es... Sí. O sea, tú jamás te imaginarías que podría ser tan estratégico, que fuera tan... Es que lo que tú cuentas de lo que hacen es como de mucha inteligencia, de mucho... Pero guarda, mira, la inteligencia estratégica no tiene nada que ver con la formación. Tú puedes ser una persona con una inteligencia estratégica enorme, por ejemplo, un psicópata integrado es súper inteligente a nivel estratégico, ¿vale? Puede tener inteligencia a nivel cultural, a nivel académico, por supuesto, pero muchos de ellos, otros no son inteligentes, ¿eh? No, a ver, no hay que tampoco ponerlos como que todos son inteligentes, pero sí que cuanto más inteligente es más peligroso. Por una sencilla razón No, de que, pero Carlos, ¿sabes? me refiero a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, tú me acabas Sí. de decir, un narcisista sabe el reward, ¿cómo se dice? ¿Qué dijiste antes? Lo que le da a la otra persona, o sea, la oxitocina adecuada. ¿No me dijiste algo así? El Para psicópata, eso tiene... a ver, guarda, el psicópata narcisista sí lo sabe, los demás no son conscientes de que hacen eso, lo hacen de manera inconsciente, Pero para tú saber eso ¿sabes? tienes que estudiar, tienes que saber lo que... No, Tienes que saber... mira, el enigma, que no habéis entendido todavía, y tú tampoco, el enigma es que ellos lo hacen de manera inconsciente, es que están hechos para eso, han nacido para eso. Ellos lo hacen sin ningún tipo de estudio, ellos te condicionan de manera perfecta, porque lo llevan en su naturaleza, guarda. Pero por ejemplo, yo te quiero hacer adicto a mí. Entonces, te voy a dar la oxitocina, te voy a dar el love bombing, te voy Y a hace dar... que tú Pero liberes, tú tienes que claro. saber cómo funciona el cerebro, tienes que saber Pero es que biología. mira, es que ellos están hechos de tal forma, quiero que entiendas esta parte que es importante, ¿vale? Están hechos de tal forma que su condición hace que sea perfecto para hacer eso en ti. O sea, que lo hacen sin saber que lo están haciendo. Exacto. La mayoría lo hacen de manera inconsciente. La mayoría, no todos, la mayoría. Ok, ok. Pero lo hacen, ni siquiera saben el resultado que va a dar. Lo hacen de manera inconsciente, pero es una maquinaria perfecta. El leopardo como caza, de manera instintiva, de manera natural. El león como caza, de manera instintiva. Estos son depredadores. Guarda. Vale, sí, o sea ¿Me que lo entiendes? hace de manera, sí, que no tiene todo el conocimiento, o sea, digamos de estudio, pero Ninguno, le ninguno. funciona, pero le funciona y entonces lo hace, ya, ahora lo Exacto. entendí. Me, Es me, que eso me es lo alegro. que a mí me comía en la cabeza porque yo decía, si una persona tiene que tener, por ejemplo, yo tengo una carrera de biociencia, he estudiado lo que es la nutrición, he dado un poquito de psicología, pero solo le hemos tocado un poquito. Y yo digo, ¿cuánto tiene que saber esta persona para hacerte eso? Para decir, bueno, ahora le hago esta cantidad de Mira, love de hecho, bombing. mira, guarda, de hecho, muchas psicólogas y psiquiatras caen con depredadores emocionales. ¿Daos cuenta? ¿Yo por qué les llamo depredadores? ¿Por qué? No, no es por casualidad. Es que tenéis que entender lo que yo hablo. O sea, yo no les llamo depredadores porque sí. Es que son depredadores al uso.
al uso. Ellos depredan a la presa. Ellos lo tienen en su naturaleza. No tienen que estudiar nada para hacer eso. Nada. Lo tienen innato. Y de eso se Eso. alimentan, y de eso se alimentan ellos. Exacto, cariño. Así es, lo llevan Y, innato. y cuando se llenan ya van, buscan a otra presa. Mira, como la mujer que es paz altamente sensible, va innata en su naturaleza ser súper empática. Una mujer paz o un hombre paz va en su naturaleza tener esa empatía, esa súper empatía. Y siempre va a intentar validar el ego de las personas. El súper empático te va a dar lo que tú quieres. Entonces, el narcisista le encanta a la mujer súper empática. La mujer paz. Le vuelve loco. Esa es la mujer que más le gusta. Con diferencia. Es la mujer que más le atrae. Cuanta más luz, más le va a atraer. Además, de hecho, esta persona cuando se acercó a mí, y lo que tú dijiste esta mañana, intentó copiarme a mí. O sea, lo que yo Exacto. decía, porque, por ejemplo, él me decía, no deberes confiar tanto en la gente. Entonces, yo soy una persona que yo confío y yo creo en el karma. Y creo Yo también. que Yo también. Sí, por sí. eso, o sea, yo voy con mi inocencia, aunque tú me quieras hacer un mal, casi nunca te sale, porque así he vivido yo y así en eso creo. A ver, Entonces, él bueno, intentó copiar lo mismo. me pregunta Ninfa que le llamas mujer de luz. Mira, la luz es la empatía. Escuchad esto que quiero que entendáis. Cuanto más empatía tiene una persona, más luz tiene. Cuanto más empático soy, cuanto más amor dentro de mí, más luz tengo. Y la luz se refleja en mis ojos. ¿Vale? Una mujer que tiene alta sensibilidad tiene unas linternas aquí increíbles. Y además se siente. El narcisista lo siente. También la vulnerabilidad, ¿no? Pero no os equivoquéis. El narcisista necesita admirar a su víctima. De hecho, él necesita ver y admirarla en todos los sentidos. No solo a nivel de luz, sino tiene que ver cualidades en ella. Siempre. Pero siempre buscan a una persona que esté vulnerable, que esté weak. O sea, que esté... No, buscan retos. Ellos buscan retos. Necesitan retos y cuando depredan a un reto mayor, eso les encanta, porque el ego se les infla más. Claro. Y luego, ¿por qué se victimizan? Porque forma parte de su naturaleza victimizarse, porque no, si tienen un yo grandioso, no van a reconocer nunca su responsabilidad. ¿Tú has leído los 9 criterios diagnósticos que yo he dicho? No, ¿dónde los...? No. Pues vete al DSM-5, al Manual Diagnóstico de Salud Mental, y lee los 9 criterios diagnósticos del trastorno narcisista de personalidad. Ya verás como cuando los leas vas a entender un poquito más, ¿vale? Pero es importante que entiendas que tienen un yo grandioso, se sienten especiales y únicos, ¿de acuerdo? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que se sienten que están a un costado de Dios. Para un narcisista necesita retos. Él, si ve una mujer con potencial, con luz y con carisma, va a intentar depredarla, porque es un reto para él. Pero cuando terminó esta relación, él lo que ha ido es ir a todos nuestros amigos en común y ponerse de víctima de que yo lo he usado, de que Claro, yo lo he hecho, de que ¿Pero yo... por qué? Porque le importa mucho su imagen exterior y nunca va a admitir delante de la gente, evidentemente, sus mierdecitas. Él es consciente de que no hace el bien, ¿eh? Él es consciente de que no hace las cosas bien, pero no son conscientes de su depredación. Él es consciente de que no hace las cosas bien, eso sí. Eso sí. Pero no le importa quedar como mal enfrente de esa gente, porque él dijo prácticamente que yo le he usado, que pues por ponerme mal se ha puesto a él, muy por debajo. Pero ¿sabes por qué no? Te pone mal a ti, te critica a ti para él ir de víctima y salir él ganando. Él quiere siempre tener su imagen superior a ti y decir que la loca eres tú, que la narcisista eres tú y que la que le ha hecho daño eres tú. Pues sí, pues sí. Así es. Venga, cariño, Pues gracias sí. por... Muchas gracias. Bueno, espero que te haya quedado claro esta lección magistral que te acabo de dar, ¿eh? Sí, no, yo llevo 4 o 5 días siguiéndote, pero he aprendido un montón. Muchísimas gracias por lo que estás haciendo y por todas las y he escuchado muchos testimonios que obviamente súper graves y ¿qué te digo? Muchas gracias. A ti, cariño, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao, chao. Chao. Vamos a ver. A ver. Elena, a ver si te voy a aceptar, ¿vale? Elena, te subo. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde eres? De Perú, Perú. Pero cuéntame, Elena. Mira, acabo de escuchar un poco lo que acaba de comentar, ¿no? La participante anterior. Sí. Y bueno, tú has reflejado totalmente lo que es un narcisista. Yo me di cuenta. Mira, Elena. No pasé, ¿ah? Elena, lo que acabo de decir el testimonio anterior,
es una información muy potente. Que eso quiero que integréis todo eso. Lo has integrado bien, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Aparte que, bueno, yo soy comunicadora, Sí. ¿no? Y para nosotros estudiar comunicaciones tenemos que llevar clases de psicología, ¿no? Entonces, pero tuve una relación en la cual, sí, como tú dices, ¿no? El reto, yo soy mamá soltera, Sí. él no es papá, entonces el reto de él era crear una familia, ¿no? O mejor dicho, hacer, como se dice, jugar al juego de tener una familia, ¿no? Exacto. Entonces, Mira, me encanta como lo has dicho. Jugar al juego de tener una familia, que es diferente. claro. Entonces, ¿por qué? Porque te comento, mi hijito ya es un adolescente, entonces él siempre proyectaba el ser el ejemplo, ¿cómo se dice? Ante todo el mundo, ¿no? Y a todo el mundo también los miraba, como se dice, debajo de la pestaña, ¿no? Sí. Entonces, yo obviamente como pareja en ese entonces, yo trataba de hacerle ver la situación que era distinta, por qué hablas así, por qué eres esto, en fin, ¿no? Sí. Pero él se trataba siempre de bajonear, vamos a llamarlo así, o de minimizar el hecho de algún comentario, ¿no? Hacia lo que yo como pareja podía ver de él, ¿no? Sí. Lo minimizaba un montón, pero bueno. Entonces se dio... Es típico, Elena, que hagan eso. Eso es muy normal. Sí, típico, pero ¿por dónde partía el ser narcisista, en este caso de él, de esta persona? El hecho que le faltó amor. Porque yo veía que, o sea, Mira, yo como... mira, Elena, te voy a decir algo, Elena. Te voy a decir algo que imagino que sabrás. La mayoría de los narcisistas han sido rechazados por su madre. Exactamente, a eso iba. Él falleció su padre muy joven, mamá lo crió entre comillas porque lo tenía en casa, Sí. pero no ha sido dirigido por ella. Entonces, o sea, no le enseñó cosas, ¿no? A él. Entonces, y veo de que su mamá en actitudes lo rechazaba, en fin, X cosas, porque murió su esposo, en fin. Pero sí, le faltó amor materno, la parte materna, ¿no? Le faltó bastante amor, bastante, tanto así que también. yo veía que conmigo quería ser ese hombre, Sí. oso, y a la vez se engreía, ¿no? Porque le faltaba ese amor, ¿no? Entonces, nunca ha tenido, por ejemplo, un ejemplo pequeño, nunca ha tenido ese de que mamá te cocine lo que te gusta en tu cumpleaños. ¿No? Mira, de hecho, la mayoría de los casos que tengo, a mí me escriben hombres que, a ver, de cada 10, yo digo que uno puede serlo. Y me dicen que la madre los tenía abandonados, que no les llamaba cuando eran pequeños, que no se preocupaban de ellos si salían por ahí, y a sus amigos los llamaban y a él no. Una fuerte herida de rechazo con la madre y de abandono. Yo veo mucho ese patrón. Con el padre puede ser, pero más con la madre. Más. Sí, y entonces, pero como yo era ya una mujer, no solamente una mujer soltera, vamos a decirlo así, sino que a la vez era mamá, porque me Sí. encontró con un hijo, entonces quiso tener las dos figuras, ¿no? Ah, ya, ella es mi mamá, que me engríe, que me cocina, que ordena mis cosas, que mamá me tiene mis cosas ordenadas, que mamá se preocupa por mí, por mi ropa, y a la vez era la mujer, ¿no? El hecho de que ya salimos juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Elena, Entonces, y luego lo que digo, que luego en la edad adulta tienen mamitis, la mayoría. Mamitis me refiero que están apegados a la madre ahí de una manera y te claro. triangulan con la madre, ojo, ¿eh? Sí, exactamente. Tanto así de que yo vivíamos con ella, con la señora, ¿no? Por una cosa de salud, ¿ya? Pero al margen de ello, sí, pues, o sea, yo veía que, otro ejemplo, yo le decía, hay que cambiar esta planta porque obviamente su mamá ya estaba delicada de salud, pero Sí. yo ya asumía ese rol, ¿no? Vamos a decirlo así, ya asumía el rol de que ya, como se dice, tengo que hacer las cosas porque esta casa tiene que tener como se dice, el orden femenino, pues no, soy mamá, soy Vamos a mujer. saltar, chicas, saltar un poquito que vaya subiendo. Vas a ser el último testimonio, Elena, ¿eh? Vete acortando, que ya llevas mucho rato. Venga, vamos, cariño. Ya, entonces, y el detalle era que no podía mover ni una maceta o cambiarla de lugar porque el simple hecho no tenía la autorización de la madre.
Entonces yo decía, pero ¿por qué? Si tu mamá ni cuenta se da esta planta, pero no, ya. Entonces, y tanto así que la lección se lo dio mi hijo a él, Sí. porque él decía, pues, ¿no? El hombre narcisista, como te comenté en un inicio, se cree perfecto, ¿no? Se cree, uy, no, Especial y único, el ídolo, eso es. el ídolo, él es el Sí. ídolo. Entonces, y mi hijo tuvo un tiempo que sí, pues, ¿no? Trataba de copiar algunas cosas de él, ¿no? Las buenas, obviamente, ¿no? Sí. Y cuando yo me separo de esta persona por una cuestión de que, bueno, sí, pues prefirió, como se dice, salir con otra persona, no lo dudé, le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Vámonos porque yo no voy a soportar una falta de respeto de esto y de lo otro. Entonces, él Mejor quiso... dice Pablo, mejor separarse y vivir. Hombre, claro, hay que separarse porque estos seres no cambian jamás. Claro, entonces yo le dije, yo agarré, me estaba apartando y en el último día de apartarme, él quiso hacerme quedar mal con mi hijo, Sí. porque se acercó a él diciéndole de que mi hijo, a mi hijo diciéndole que yo te voy a querer mucho, yo siempre vas a tener las puertas abiertas de esta casa, pero eso es mentira. Sí. Y mi hijo le respondió, como tú me dijiste una vez, que el hombre tiene que cumplir su palabra y tú no lo cumpliste. Y él le responde diciéndole, no utilices mis palabras contra mí. Sí. Y mi hijo fue quien le dio la lección. Y agarré y Qué dije, bueno. O sea, tu hijo te ha servido para despertar también más. Porque tu hijo ha hecho así ahí. es, por supuesto. ¿Verdad? ¿Qué mensaje, Elena, qué mensaje le darías a las mujeres que te están escuchando, que están en una yo situación ahora? en primer lugar, Gracias, Gaby, yo para gracias. esto visité una psicóloga, una psicoterapeuta al inicio de mi relación y sí me advirtió. Entonces yo creo de que siempre es bueno, no por el hecho de que una persona sea bonita, simpática, chévere, como se dice, ¿no? Sí. Pero no sabemos lo que puede tener en la mochila, ¿no? Elena, y es que curiosamente los narcisistas y las narcisistas son atractivos casi todos, por no decir todos. Claro, Es curioso claro, esto, ¿eh? porque se ven empoderados, pues, ¿no? Y más que todo a la mujer nos gusta, pues, ese hombre, pues, así como se dice, Sí. que resalte, pues, ¿no? Como el hombre también a la mujer. Entonces, Eso es. pero, Eso es. entonces el detalle es de que al margen de ello, de lo que veamos por fuera, Y algunos exitosos, y algunos son exitosos también, ¿eh? Esa es claro, otra. ¿no? Sí, por supuesto, o se creen exitosos también, si es que no se mantienen en el éxito. Sí. ¿No? Entonces, yo diría a las mujeres, en general, hombres y mujeres, que vayan, como se dice, como un método de conocerse, ¿no? Para que puedan, porque obviamente cuando tú te juntas con una persona, cada uno tiene su vida, ¿no? Y cuando te juntas con esa Elena, persona... está todo de dentro hacia afuera, hay que ir hacia adentro y saber que cada relación que hemos tenido en nuestra vida es un maestro para nosotros. Ese maestro nos enseña lo que tenemos que sanar. ¿Vale? Así es. Entonces yo digo que hay que ir a una psicoterapeuta, a un psicólogo, para que entendamos cómo vamos a ir en nuestra relación día a día y más o menos llegar al entendimiento. Yo, o sea, por inicio, yo digo, tengo una segunda, tercera relación en este caso. Primero, Sí. Chicas, si le dais más al tap, es posible que me quede más tiempo, ¿eh? Vamos a darle al tap, que igual si esto sube más, es posible que haga más testimonio, no lo sé. Estoy ahí en duda, ¿eh? Elena, Entonces, vamos acabando ya. Vamos acabando ya, cariño. entonces yo diría que analicen mucho su pareja, en caso no puedan ir a un psicoterapeuta, psicólogo, etcétera, que analicen mucho su pareja, al margen de que estén saliendo, esto que el otro, pero Sí. analicen, vean el trasfondo, qué les gusta, cómo se comporta con su familia, cómo es con su madre, Que cómo hagan la es lupa. Elena, que le hagan la lupa, vamos. Claro, yo digo así, como se dice, las mujeres tenemos el sexo, como se dice, sentidos un montón. No diría el sexto, séptimo, no, diríamos un montón. Sí. Pero a veces nos queremos cegar por el simple hecho de que lo vemos y que nos impacta. La mujer es dadora de vida. Así es, Eso es lo más ¿no? maravilloso que hay en el mundo. Entonces, yo al menos esa es mi apreciación hacia las mujeres, en mi caso, que yo le he pasado, y si es hacia los hombres también, ¿no? Que
que miren como se dice, analicen mucho en cada detalle, ¿no? En que una persona te quiere imponer algo, el hecho de que una persona quiere estar delante de ti siempre. Elena, ahí cariño. no es. Elena, venga, ya vamos a cortar ya. Gracias por el testimonio, ¿vale? Un abrazo. Gracias. Gracias. Cuídate. Vamos a ver, vamos a seguir con los más testimonios. Un testimonio más. A ver, por aquí. La gauchita. Isa, uno más, ¿vale? Isa, te subo. Si sube, y si no, ya vamos cerrando ya, que llevo mucho ratito. Gracias por estar aquí, gracias por estar. No ha subido la chica esta, será que tenemos que acabar ya, ¿vale? Vamos a ir finalizando. Venga, para deciros, para recordaros antes de finalizar que tenéis una entrevista con un psicópata integrado. Aquí para verla. ¿Quién quiere ver la entrevista con el psicópata integrado? Poner por aquí yo, por favor, poner por aquí yo abajo, yo. Y os digo cómo ver la entrevista rápidamente, por si alguien no la ha visto. Poner por aquí abajo yo. Venga, si queréis ver la entrevista con el psicópata integrado, me vais siguiendo, por favor, aquí, me vais siguiendo. No solo para ver la entrevista que está en TikTok, sino también para que todos los lives que haga participéis conmigo. Porque voy a subir a testimonios todos los días, ¿vale? Todos los días voy a subir testimonios para vosotras. Así que gracias por el apoyo, me vais siguiendo, por favor, para que veáis la entrevista, que es muy importante porque os va a expandir la cabecita, ¿va? Para entender cómo son. Tenéis que verla solo puro, así es, cariño. La entrevista que ya la he visto, y la verdad que todo el mundo que la ha visto me ha dicho que es una buena, no porque la haya hecho yo, ojo, es porque la entrevista sirve para empezar a despertar de esta manipulación, ¿vale? Es importante. Sí, es la de YouTube, eso es, Marga. Lo que pasa es que en YouTube están los 5 minutos que faltan aquí, ¿vale? Es muy impactante. Así es, gracias por el apoyo, muchas gracias. Voy a cerrar en un minuto, aprovechar, queda un minuto para cerrar, seguidme los que no me sigáis, para que veáis la entrevista, ¿vale? Que es muy importante. Que tampoco os va a dejar trastornada, es una entrevista para que entendáis cómo funciona la mente del psicópata integrado, ¿vale? Gracias por el apoyo, muchas gracias. Cerramos por hoy. Mañana más y mejor. Gracias. Chao. Chao.